Leopardo nublado renacido volviéndose más fuerte a través de la devoración y la evolución 37-48. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 37. La prohibición de las especies mutadas en China fue emitida primero por la Tierra, y otros países siguieron rápidamente el ejemplo. Desde la oposición generalizada inicial hasta la fuerte represión oficial, tomó menos de 3 días. Por supuesto, Qin Yang, lejos en la selva tropical, no estaba al tanto de estas prohibiciones. De lo contrario, habría considerado inmediatamente huir a un lugar más desolado, árido y primitivo. En ese momento, se paró frente al nuevo cedro donde residía el dragón trepador de árboles. Sí, el nuevo cedro, el dragón trepador de árboles mutado se había mudado. El árbol original estaba completamente desnudo, con pocas hojas, su corteza agrietada, dejando solo rastros de innumerables pequeñas espinas rojas que lo habían roído. Afortunadamente, aparte de este, no todos los dragones trepadores de árboles habían mutado. De lo contrario, toda la selva tropical habría estado condenada. Qin Yang había considerado que una vez que estas plantas mutadas proliferaran a gran escala, su hábitat dejaría de existir. El leopardo nublado depende en gran medida de la densa copa de los árboles. Si los árboles están todos secos, es imposible jugar. Probemos el efecto de fuente de malicia. Al igual que la última vez, Qin Yang comenzó a descender desde lo alto del dosel. Garras afiladas se extendieron desde sus anchas patas, agarrando el tronco y acercándose a la copa del dragón trepador de árboles. El dragón trepador de árboles mutado atacaba activamente cuando se sentía amenazado, así que Qin Yang se detuvo a unos 2 metros de distancia. Como el líquido caía a chorros, darle una experiencia que le empapara el alma no sería un problema. Qin Yang se concentró, invocó el panel del sistema y activó fuente de malicia. Una contracción se produjo en el huevo de leopardo, y la energía espiritual almacenada en su cuerpo pareció agitarse. Las ganas de orinar aumentaron, y con un poderoso impulso de sus patas traseras, Qin Yang contuvo la respiración rápidamente, temiendo no poder soportarlo. Chisporoteo. Un gran chorro de líquido se disparó hacia el dragón trepador de árboles mutado, drenando al instante parte de su abundante energía. Maldita sea. Esta primera vez no sabía qué hacer. Usé demasiado. Qin Yang retrajo la cola rápidamente, se lanzó hacia el tronco alto de un árbol y miró hacia atrás para observar. Al observar más de cerca, el rostro del leopardo se sonrojó. A diferencia de la orina clara y de color amarillo pálido, las anchas hojas del dragón trepador de árboles mutado estaban cubiertas de un líquido espeso y blanco lechoso, acompañado de un hedor aterrador. Esto era aún más aterrador que las glándulas anales de la marca de garganta amarilla mutada. Un humo blanco crepitante se elevaba de las hojas del dragón trepador de árboles mutado, que antes eran perfectamente verdes, y comenzaron a derretirse. Las pequeñas espinas rojas de los bordes de las hojas temblaron y comenzaron a secarse y caer. Y eso no era todo. El líquido blanco lechoso corroía las hojas superiores, goteando y continuando corroyéndolas a un ritmo vertiginoso. Caramba, esto no es una fuente de la malicia, es prácticamente un arma química. Qin Yang se quedó atónito. Solo quería realizar un experimento. No pretendía matar al dragón trepador de árboles mutado de una sola vez. Sin embargo, incluso si lo mataba, no importaría. Encajaba a la perfección con las intenciones de Qin Yang. Qin Yang observó en silencio, sin acercarse, y esperó a que la esencia imperecedera recuperara su energía agotada. Aproximadamente media hora después, Qin Yang se recuperó, y la fuente de la malicia que se encontraba debajo finalmente había desaparecido. Al llegar a un punto donde podía ver todo el tronco del dragón trepador de árboles, Qin Yang notó que todas sus hojas se habían enrollado, sin una sola espina roja visible. El tronco, que originalmente había crecido más de 20 metros, ahora estaba compuesto principalmente de ramas rotas y hojas marchitas en la mitad superior, y un olor acre flotaba en el aire. Estaba claramente gravemente herido. Sin embargo, para este tipo de enredadera, mientras le quedara un tallo, no moriría. Simplemente podría encontrar otro lugar para brotar y crecer de nuevo. De repente, el dragón trepador de árboles mutado se movió. Los zarcillos que se habían aferrado al cedro se soltaron automáticamente, como la mano de un bebé, y el dragón trepador, como un pequeño edificio destrozado, se desplomó verticalmente. ¡Maldita sea! ¿Va a atacar?, preguntó Qin Yang, sobresaltado, y se giró para correr hacia las copas de los árboles.
Entonces se dio cuenta de que algo andaba mal. Esa enredadera flácida no debería tener inteligencia. Al bajar la vista, lo comprendió al instante. Intentaba escapar. Si Qin Yang no hubiera sido un renacido y no hubiera comprendido la energía especial que apareció en el planeta tras la fuerte lluvia, probablemente habría creído ver un fantasma. Tragó saliva. Qin Yang tragó la secreción, estupefacto. El dragón trepador mutado, enroscado en el suelo, ahora con la apariencia de un 100 pies, reapareció con sus zarcillos y espinas rojas, convirtiéndose en innumerables patas que sostenían todo su cuerpo mientras se retorcía. La velocidad era lenta, pero sin dudas movía. Por donde pasaba, las flores y plantas intactas tocadas por las espinas rojas eran drenadas de inmediato. Con cada drenadura, Qin Yang veía al dragón trepador recuperar un rastro de verdor. Comprendió que esta criatura parecía invencible, a menos que escupiera una cantidad suficiente de fuente de la malicia de una sola vez, impidiéndole respirar, pues entonces quedaría completamente exhausto y probablemente se convertiría en presa de otros animales. Dondequiera que el dragón trepador se moviera, Qin Yang lo seguía. Cuando se había movido unos 200 metros, su tallo había recuperado casi todo su verdor. Solo las hojas aún no habían crecido. Qin Yang observó con impotencia cómo trepaba a un roble, se posaba y comenzaba su nueva explotación con su pequeña boca roja. Tras observarlo un rato, memorizó en silencio la ubicación y comenzó a caminar hacia su antigua guarida, en dirección al muro de piedra. Uf, se me acabaron las ideas por ahora. Esta cosa es demasiado resistente. Aunque el tiempo apremia, debemos ir paso a paso. Nos ocuparemos de ello después de mejorar la fuente de la malicia. Quizás entonces, incluso una sola gota pueda matarlo. Al acercarse Qin Yang al muro de piedra, vio el gran baniano a lo lejos. A diferencia de otras veces, esta vez su montura no estaba en el árbol. Le encantaba ese baniano. Cuando él no estaba, se enroscaba a su alrededor como un bebé aferrado al abrazo de su madre. Qin Yang incluso sospechó que podría ser donde nació. Pero esta vez, no estaba allí. Y era de día. Las pitones birmanas no cazan y suelen estar dormidas. De repente, Qin Yang recordó el gran trozo de tallo de loto dorado que había dejado atrás deliberadamente al irse unas horas antes. ¿Podría habérselo comido? Esa cosa no es venenosa. Inconscientemente, aceleró el paso, no por preocupación por su seguridad, sino por pura curiosidad y el deseo de morderlo un poco. Bajo el baniano, la pitón macho estaba cubierta de barro húmedo, con sus enormes ojos cerrados y la barbilla apoyada despreocupadamente en una roca. Al observar el desorden cerca del baniano, Qin Yang adivinó lo que había sucedido. Mientras comía el loto dorado, casi murió de dolor. De no ser por su esencia imperecedera, probablemente habría estado aún peor. Al llegar a la parte media de la serpiente, Qin Yang la pisó y saltó varias veces, pero no hubo reacción. Solo el rítmico subir y bajar de su vientre indicaba que seguía viva. Era la primera vez que observaba de cerca a la pitón macho. Su parte media tenía 50 centímetros de grosor, casi la mitad de su propio cuerpo. Las escamas bajo sus patas y su temperatura corporal fresca le resultaron bastante agradables. Su naturaleza juguetona se despertó y comenzó a caminar a lo largo del cuerpo de la serpiente hacia su cola, como si caminara sobre un puente. Bastante divertido, y además podía medir su longitud. Un paso, 2 pasos, y pronto llegó al borde de un muro de piedra. Casi la mitad de la cola de la serpiente colgaba del borde, cayendo como una pequeña cascada. Qin Yang miró hacia la cresta Wangan, recordando los disparos de la noche anterior. Volvió a mirar la cola de la serpiente y una repentina inquietud lo invadió. Tan desafortunada sería esta serpiente. La selva tropical es mayormente húmeda y sofocante. Al descubrir la cola del pitón macho sobre la pared rocosa, Qin Yang se ocultó de inmediato en las sombras y la levantó con la cola. Su cuerpo, agrandado tras devorar el loto dorado e imbuido del misterioso poder Yin, lo hizo relativamente fácil. La pitón macho, completamente inconsciente, permitió a Qin Yang enroscar su largo cuerpo en un gran círculo, creando una cama de piel de pitón. Acostado sobre ella, el frío contacto le aclaró considerablemente la mente. Hay demasiadas cámaras infrarrojas en la cordillera Wangan. Es muy probable que esta estúpida pitón haya sido expuesta. Según la convención, tras una mutación de este tipo, las autoridades humanas tomarán medidas inmediatas para controlar todos los recursos vegetales y animales, incluyendo los datos de monitoreo y las imágenes infrarrojas de la cordillera Wangan. Lo más aterrador es que la intervención militar supera con creces lo que esos pocos equipos de captura pueden manejar.
Es algo completamente distinto. Con mi fuerza actual, si me topo con una fuerza militar completamente organizada, me muero de ganas de morir. Sin embargo, hubo demasiadas mutaciones iniciales, y probablemente haya especies mutadas aún más atroces. Necesitamos priorizarlas. Por ejemplo, las que invadan la sociedad humana serán sin duda los objetivos prioritarios. Pero Qin Yang también sabía que esta idea contenía algo de ilusión. Si la pitón macho se descubría pronto, o si atraía la atención de ciertas personas, las zonas de Wangan Ridge y Laoisan estarían bajo escrutinio especial. Qin Yang negó con la cabeza, apartando los pensamientos innecesarios de su mente. Pensar demasiado ahora era inútil. Necesitaba concentrarse en hacerse más fuerte. Bostezó y se quedó dormido. Qin Yang sonrió con ironía para sí mismo. Realmente necesitaba usar esta arma biológica con moderación en el futuro. Tras haber agotado la mayor parte de su energía espiritual, se sentía inusualmente somnoliento. Y así, se sumió en un estado de somnolencia aturdida. En la Tierra, existe un peculiar tipo de insecto excretor. Como su nombre indica, estos insectos se sienten atraídos por el hedor y utilizan los excrementos de otros animales como alimento y hábitat. Auténticos carroñeros de la naturaleza. Los escarabajos peloteros, también conocidos como escarabajos peloteros, tienen caparazones ovalados, típicamente de alrededor de 1 centímetros de tamaño. Su sentido del olfato es extremadamente sensible, lo que les permite localizar con precisión la ubicación de las heces. Les gusta hacer bolas con las heces de los animales. Para los escarabajos peloteros, los excrementos no solo son un tesoro de nutrientes, sino también un vivero. Mientras Qin Yang descansaba en su cama con estampado de pitón, docenas de escarabajos peloteros de color marrón oscuro se arrastraron y devoraron el tronco del árbol donde previamente había experimentado con el dragón trepador de árboles mutado. Las marcas de corrosión en el tronco eran claramente visibles, precisamente en la sección manchada con la fuente de la malicia, con incluso unas pocas gotas de líquido lechoso residual aún adheridas. Cualquier otro animal que se acercara accidentalmente huía despavorido, pues el hedor era tan abrumador que persistía incluso después de varias horas. Pero para los escarabajos peloteros, era un manjar. Incluso los trocitos más pequeños de corteza maloliente, no el excremento directo, eran devorados con avidez, demostrando el inmenso atractivo que la fuente de la malicia de Qin Yang les atraía. Una mirada más de cerca reveló que los escarabajos peloteros vibraban sutilmente sus alas mientras comían. Con cada vibración, el negro de sus caparazones, originalmente marrón oscuro, se desvanecía ligeramente, revelando un toque más blanco. Este color era notablemente similar al blanco lechoso de la fuente de la malicia. A este ritmo, quizás después de miles, incluso decenas de miles de veces, estos escarabajos peloteros completamente negros se volverían completamente blancos. En cuanto a qué tipo de crías eclosionarían de los huevos de estos escarabajos peloteros, eso estaba por verse. Siseo. La pitón macho abrió los ojos, sacando la lengua confusamente, antes de que todo su cuerpo temblara. Levantó la cabeza y comenzó a retorcerse salvajemente antes de lanzarse hacia el gran baniano que tenía a su lado. Como serpiente con la capacidad de detectar el calor, su temperatura corporal constante era como un horno, asustándola casi hasta la muerte. Reaccionó con rapidez, pero Qin Yang fue aún más rápido. Su mecanismo de alerta de separación le permitía detectar anomalías a su alrededor incluso dormido, así que cuando la pitón macho siseó, ya se había levantado de su cama con estampado de pitón. Pero, pensando que la pitón macho no podía hacerle nada, bajó lentamente la parte delantera de su cuerpo, sacando el trasero y estirándose. Fue este movimiento el que sobresaltó a la pitón macho, lo que la hizo trepar apresuradamente al árbol. Una vez enroscado en el árbol, aún conmocionado, el pitón macho bajó la vista y se quedó atónito. Era aquel miserable leopardo nublado otra vez. ¿Acaso estaba a punto de comérselo justo ahora? Su cuerpo se tensó involuntariamente, las escamas del tronco chirriando con fuerza. El pitón macho miró ferozmente a Qin Yang, listo para atacar en cualquier momento. A diferencia de Qin Yang, carecía de pensamiento humano y no se dio cuenta de que Qin Yang había retraído la cola expuesta mientras dormía. Era su instinto animal. Su primera reacción fue: el pequeño leopardo nublado estaba a punto de comérselo. Qin Yang nos molestó. Para este pitón macho poco inteligente, cualquier gesto sería como tocarle el laúd a una pitón. No lo entendería. Tuvo que cambiar poco a poco sus hábitos. Trepó a un árbol cercano y se echó, con la mirada fija en el pitón macho, no con hostilidad, sino con curiosidad.
¿Por qué no ha cambiado de longitud ni de grosor? Después de comer la baya del loto dorado, sufrí un dolor insoportable, y mi peso y tamaño aumentaron significativamente. ¿Por qué no tuvo ningún efecto? Eso tampoco tiene sentido. Lo revisé antes y no había señales de otros animales grandes. Eso significa que la pitón macho fue la responsable de esta destrucción. Si no hubiera tenido efecto, no habría habido una reacción tan fuerte. ¿Será que la energía espiritual almacenada en el tallo de la flor no es suficiente? Había esperado varias horas, y ya casi era de noche, todo para que la pitón macho despertara y pudiera ver los efectos medicinales de la raíz del loto dorado. Qin Yang no se rindió. En su opinión, dado que la pitón macho podía mutar tan rápidamente bajo la fuerte lluvia, era suficiente para demostrar que sus genes eran muy aptos para la mutación de la energía espiritual. Además, casi todos los árboles pequeños de los alrededores estaban rotos, así que debió de haber sufrido mucho. Qin Yang no creía que no hubiera ningún cambio. Examinó la cabeza de la serpiente, su marca de 7 pulgadas, sus escamas y su cola casi centímetro a centímetro. Esta mirada escrutadora inquietó al pitón macho, aumentando su vigilancia. Levantó la cabeza, ajustando activamente su posición para facilitar el ataque. Si el leopardo nublado se atrevía a moverse, sin duda lo mordería hasta la muerte hoy. ¿Eh? Los ojos de Qin Yang se iluminaron. Dio 2 o 3 pasos hacia adelante, mirando fijamente los cuartos traseros de la pitón. 2 pequeñas protuberancias habían aparecido en su vientre, antes liso. Debido a las marcas naturalmente ocultas de la pitón birmana, eran casi invisibles a menos que uno mirara de cerca. Además, estas 2 pequeñas protuberancias carnosas eran extremadamente pequeñas. ¿Cómo describirlas? Sí, aproximadamente del tamaño de las tetas de una cerda. Para una pitón de más de 20 metros de largo, eran completamente insignificantes. Pero Qin Yang estaba seguro de que el pitón macho no había tenido esas 2 pequeñas tetas antes. Wosh. Antes de que pudiera terminar de observar, quizá provocado por su propio avance, la ya tensa pitón macho ya no pudo contenerse. Su cabeza saltó entre 2 árboles, abalanzándose sobre Qin Yang. Qin Yang saltó ligeramente, esquivando el ataque de la pitón y aterrizando en una posición más alta. No estaba enojado. En cambio, se sintió un poco extraño. Cielos. Otras especies mutan, pero mi montura está mutada y cambia de género. ¿Cambio de género? Por supuesto, eso es imposible. Para confirmar el punto de mutación, Qin Yang se preparó para investigar a fondo. Conocer al enemigo es clave para tomarlo mejor. La pitón macho falló su ataque, convirtiéndose en una gruesa cuerda que unía a 2 grandes árboles. Su pesado cuerpo rompió varias ramas. Qin Yang saltó desde una altura, aterrizando con precisión sobre la pitón, como un funambulista, pero con notable estabilidad. La pitón se giró, viendo a su pequeño leopardo nublado paseando con gracia sobre su lomo, y giró su cuerpo, intentando deshacerse del leopardo. Pero Qin Yang simplemente adoptó su postura característica, tumbándose y envolviendo a la pitón con sus extremidades, dejando que rodara sin afectarle. En cambio, con un empujón de sus patas delanteras, trepó hasta el punto del abdomen de la pitón donde había estado el pequeño bulto. Colocó sus grandes y carnosas patas directamente sobre el primer bulto carnoso y lo frotó varias veces. Definitivamente es de crecimiento natural, bastante carnoso y parece un poco áspero, no parece un tumor. Al sentir el calor del cuerpo, se sintió particularmente irritado. La pitón macho estaba a punto de abandonar el árbol cuando este contacto le hizo sentir como si su cuerpo hubiera sido violado. A diferencia de otros lugares, se sintió extremadamente incómodo. Sus instintos animales le decían que los pequeños bultos carnosos de su cuerpo no debían tocarse. Eran su talón de Aquiles. Quien los tocara moriría. Impulsado por este instinto, la pitón macho se volvió loca. Nadó rápidamente desde el árbol, aterrizando todo su cuerpo en el suelo, con la cola enroscada, abalanzándose sobre Qin Yang. Qin Yang permaneció tranquilo y sereno. Con la ayuda de su visión de 4 colores, el ataque de la pitón estaba lleno de fallos en sus ojos. Incluso avanzó un poco, revisando también el segundo pequeño bulto carnoso. Los 2 bultos eran idénticos, pequeños, pero podía sentir claramente una capa áspera de queratina. Y de repente, los ojos de Qin Yang se abrieron de par en par. Pensó en una posibilidad imposible. Con unos cuantos saltos, volvió a trepar al árbol, llegando hasta la copa, y miró hacia abajo a la pitón macho que seguía enloquecida. ¿Acaso esta pitón macho está a punto de desarrollar garras? Entonces, ¿no significaría eso que se está transformando en un dragón? Imposible.
Qin Yang sacudió la cabeza, intentando desterrar ese pensamiento de su mente. Era demasiado aterrador. Según Qin Yang, las mutaciones solo mejoraban ciertos aspectos de las capacidades del cuerpo. Especialmente en los animales, las mutaciones eran incluso más conservadoras que en las plantas. En los últimos días, había observado cientos de especies de plantas y animales en la selva, e incluso el dragón trepador de árboles no lo había sorprendido tanto. Pero si realmente era una señal de una transformación temprana en un dragón, ¿cómo sería esta pitón macho en el futuro? Imposible, absolutamente imposible. En resumen, Qin Yang sentía que era demasiado descabellado. Los dragones eran criaturas completamente míticas. Él prefería creer que las pequeñas partículas eran tumores. Mientras Qin Yang estaba absorto en sus pensamientos, la pitón macho levantó la cabeza de debajo del árbol, emitiendo una serie de advertencias, y su cola destruyó varios árboles pequeños en su ira. No pudo alcanzar la copa donde estaba el leopardo nublado, así que tuvo que desistir y trepar a otras partes de la selva. La pitón macho había estado comiendo muy poco estos 2 últimos días, adaptándose a los cambios en su cuerpo. Las payasadas del pequeño leopardo nublado lo habían irritado mucho. Necesitaba desahogar su ira con otros animales pequeños que no podían trepar a los árboles, y también reponer su energía. Qin Yang no se movió. Aunque cazar era más fácil de noche, aún no había usado sus puntos de evolución diurnos. Planeaba revisar sus talentos antes de hacer más planes. Después de devorar al ciervo acuático mutado y a la marca de garganta amarilla, desbloqueando la habilidad activa fuente de la malicia, todavía le quedaban varios cientos de puntos de evolución. Sin embargo, los niveles de talento variaban mucho. Algunos eran demasiado caros de mejorar, mientras que otros eran suficientes. Por lo tanto, tenía que ser cuidadoso con sus recursos. Puntos de evolución. 325, 9 talentos evolucionados. Esencia inmortal LV4, 0, 600, poder Yin profundo LV4, armadura de roca LV3, 0, 400, 100 órganos internos refinados LV3, maestro del engaño LV3, visión de 4 colores LV3, alerta de distracción del sueño LV2, 0, 200, fuente de malicia LV1, 0, 100. En cuanto a los talentos aún por desbloquear y aquellos que requerían fusión, Qin Yang los ignoró temporalmente. Habiendo desbloqueado recientemente fuente de malicia, no había necesidad de desbloquear otro talento a menos que fuera excepcionalmente poderoso y pudiera proporcionar un impulso inmediato y significativo. El principio de no morder más de lo que puedes masticar se aplicaba perfectamente aquí. Para Qin Yang, los puntos de evolución eran recursos preciosos, y quería usarlos sabiamente con cada subida de nivel, minimizando el desperdicio. La esencia inmortal es la base, ya mejorada al nivel 4. Según observaciones recientes, su eficiencia en curar heridas externas, restaurar la resistencia y almacenar y convertir energía espiritual ha sido consistentemente alta, así que podemos posponerlo por ahora. Fuerza, el poder Yin misterioso de nivel 4 está funcionando bastante bien, especialmente después de que mi cuerpo fue modificado por el loto dorado de la oleada terrestre. Debería poder arrastrar a esa pitón macho ahora. En cuanto a la velocidad, todavía no he tenido un talento dedicado, lo cual es comprensible. Los leopardos de las nubes son inherentemente increíblemente rápidos, y con la esencia inmortal mejorando su resistencia, imagina un leopardo de las nubes irrumpiendo continuamente a través de la jungla, sin detenerse nunca. Eso es prácticamente hacer trampa. Luego miró los objetos restantes. Estas habilidades de nivel 3 aún no han encontrado ningún cuello de botella en 100 refinamientos de órganos internos para digerir y mejorar los órganos internos, y engaño, 4 colores y separación del sueño son suficientes. Aunque fuente de malicia es solo de nivel 1, su efecto es excelente. Un ataque sorpresa no solo puede crear una oportunidad de escape, sino también cegar al oponente. El nivel 2 definitivamente será aún más explosivo. Cuando se desata, no solo derretirá al oponente, sino que definitivamente lo paralizará al instante. Sin embargo, Qin Yang decidió no mejorar la fuente de la malicia. Consumía demasiada energía espiritual y resistencia. Mejorarla probablemente lo agotaría por completo con un solo uso. No estaba claro si podría matar al enemigo, y desde luego no tendría la fuerza para escapar. Tras considerarlo todo, solo quedaba la defensa, que era la mejora perfecta en ese momento y ofrecía el mayor potencial. Armadura de roca, todavía nivel 3, pero me faltan puntos de evolución otra vez. Me faltan 325 puntos de evolución, 75.
Necesito seguir cazando. Tras dudar 3 segundos, Qin Yang se levantó de la copa del árbol y miró hacia la cresta Wangan. Es solo otra comida. Debo mejorar mi defensa esta noche. Sin más dilación, Qin Yang corrió rápidamente hacia la selva. La pitón macho se adentró lentamente en la selva, aplastando muchas plantas en el camino, incluyendo algunas mutadas. Sin embargo, cuando estas plantas mutadas la atacaron, todas fueron aplastadas por sus duras escamas. Hasta el momento, dentro del territorio que Qin Yang había marcado, no había visto ningún animal más mutado y escandaloso que la pitón macho. Los dragones trepadores de árboles tampoco servirían. Son demasiado frágiles. Las pitones birmanas son criaturas peculiares. A diferencia de los leones, no poseen un fuerte instinto territorial. Si su territorio es invadido por un animal que no pueden matar directamente, primero usarán su enorme tamaño para enfrentarlo e intimidarlo. Si eso no funciona, no lucharán a muerte. Optarán por irse discretamente. Después de todo, para una pitón birmana, es solo un territorio temporal. Si no pueden ahuyentar a su oponente, simplemente se mudarán a otro lugar. La pitón macho se encontraba en ese estado en ese momento. El gran baniano junto a la pared de roca, donde solía vivir, no había dormido tranquilo desde que apareció el leopardo nublado. Después de más de un día, se dio cuenta de que no podía con el leopardo nublado y que mejor se iba a buscar un nuevo territorio. Sin embargo, Qin Yang desconocía las acciones del pitón macho. Acababa de encontrar un grupo de jabalíes. 2 grandes y 5 pequeños, presumiblemente una familia de cerdos cariñosos. Ignorando a los lechones, la mirada de Qin Yang se posó en el cerdo padre. Su melena negra estaba manchada de sangre, no se sabía si por heridas o por ataques a otras especies. Pero esos 2 largos colmillos sorprendieron a Qin Yang. Este jabalí mutado, la paciencia y la concentración son cualidades esenciales para un depredador cualificado, y el leopardo nebuloso, como asesino aéreo, destaca aún más en estas áreas. Encontró ramas adecuadas para cubrirse en las copas de los árboles, se ocultó tras el tronco principal y avanzó lentamente, de cabeza. Antes de que cesara la lluvia torrencial, las presas de Qin Yang consistían principalmente en jabalíes solitarios, el más grande de los cuales pesaba solo unos 30 kilogramos. Fue ese jabalí el que desbloqueó su talento armadura de roca. Ahora, tras su generosa mejora, confiaba en poder cazar a este jabalí macho adulto mutado. Había otra razón para elegir a este jabalí mutado. El aumento de puntos de evolución de los jabalíes pequeños comunes casi había alcanzado su límite, alrededor de 0,5, lo cual era prácticamente inútil para él ahora. Pero los jabalíes mutados, incluso con un ligero descuento, siempre tenían más puntos de evolución que los jabalíes comunes, por no mencionar la capacidad de reponer energía espiritual. Sin saberlo, Qin Yang ya se había elevado a 5 metros sobre el grupo de jabalíes, un ángulo perfecto para el característico descenso del cielo del leopardo nublado. El control de sus músculos y pelaje del maestro del engaño hacía casi invisible su olor corporal, inutilizando el desarrollado olfato de los jabalíes. Un ruido sordo y continuo resonó bajo las raíces de los árboles mientras el jabalí arrancaba la fruta caída del suelo, indicando a sus cachorros que vinieran a comer. El jabalí padre, mientras tanto, olfateaba con cautela, moviendo su largo hocico. Aunque era de noche, podía detectar fácilmente la ausencia de depredadores acechantes gracias a su olfato. ¡Zas! Justo cuando giraba la cabeza, un par de ojos brillantes descendieron desde arriba, se posaron en el cuello de la jabalí y la mordieron. Los 5 pequeños jabalíes, aterrorizados, metieron el rabo entre las patas y huyeron frenéticamente. La selva, recién adentrada en la noche, se llenó de agudos y penetrantes chillidos. El jabalí a su lado emitió una serie de gritos agudos y ensordecedores, cargando contra Qin Yang, con los colmillos en alto, intentando descuartizarlo. ¡Maldita sea! ¿Cómo puede ser tan gruesa la cerda de esta cerda? Garras afiladas intentaron perforar la piel de la cerda, pero solo lograron dejar unas pocas marcas superficiales de sangre. Qin Yang observó cómo el jabalí cargaba, sin que sus colmillos le hubieran atravesado el cuello, y tuvo que apartarse. No quería ser herido por esos 2 colmillos más largos que los suyos. Su armadura de roca debería poder defenderse, pero no había necesidad de una confrontación directa ahora. Necesitaba encontrar la manera de separar a los 2 jabalíes. De repente, vio a los cachorros de jabalí dispersos, con sus grandes patas empujando el lomo de la cerda, cargando directamente contra ellos. Rugido. 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 Los 2 jabalíes adultos, al ver esto, se pusieron furiosos.
Como animales sociales, especialmente los jabalíes salvajes, tienen un instinto protector extremadamente fuerte hacia sus crías. La cerda lucharía a muerte contra cualquier animal que lastimara a sus cachorros. Una caótica persecución estalló al instante en la selva. Los cachorros volaban frenéticamente en círculos por la periferia, mientras Qin Yang, en el centro, se abalanzaba de izquierda a derecha, fingiendo matarlos. Detrás de ellos estaban los jabalíes adultos casi enloquecidos. Con un amplio campo de visión, Qin Yang mantuvo un control constante sobre toda el área. Gradualmente, la resistencia del jabalí comenzó a menguar. Para distraer a Qin Yang, los dos jabalíes adultos tuvieron que separarse, dejando a uno para vigilar al cachorro. El jabalí padre asumió la responsabilidad de proteger a la familia, decidido a ahuyentar al leopardo nublado. Lo que no sabía es que Qin Yang había estado esperando esta oportunidad de 1 contra 1. Con una resistencia aún más aterradora que la del jabalí, Qin Yang encontró el ángulo adecuado, agarró la pata trasera del jabalí macho con una garra y tiró con fuerza. Con un golpe sordo, el jabalí perdió el equilibrio, cayó al suelo, giró varias veces y luego se levantó de nuevo. Cargó contra Qin Yang una vez más. Esta vez, Qin Yang no esquivó nada. En el último instante del impacto, saltó y aterrizó sobre el cuello del jabalí. Sus caninos lo apretaron con fuerza y, con una fuerza de mordida asombrosa, el pelaje del jabalí finalmente se desgarró. Pero descubrió que incluso con una fuerza de mordida tan increíble, no podía atravesar completamente el cuello del jabalí. Los jabalíes mutados tienen una defensa asombrosa. A diferencia de la armadura de roca, estos dos jabalíes simplemente tienen la piel gruesa y están protegidos por cerdas. Podía morder, pero no penetrar. Podía arañar, pero solo en algunos lugares. ¿Debería usar la fuente de malicia? No, trenar mi cuerpo de nuevo por 75 puntos no vale la pena. Recordando su anterior batalla con el ciervo acuático, Qin Yang analizó rápidamente las diversas posibilidades. Asfixia. Como no podía morderlo, lo estrangularía. Su cola de leopardo de casi 1 metro de largo rodeó el cuello del jabalí, desatando todo el poder del Yi misterioso, y lo levantó bruscamente. La enorme cabeza del jabalí se elevó del suelo, con sus 2 patas delanteras colgando. Se abalanzó a izquierda y derecha, intentando liberarse de la cola de leopardo que le rodeaba el cuello, pero cuanto más forcejeaba, más se apretaba la cola. Las garras de Qin Yang desgarraron la piel del jabalí, negándose a soltarlo por mucho que se revolviera. La cerda quiso ayudar, pero 5 lechones de jabalí se acurrucaron temblando a sus piernas. Si se iba, la pantera nebulosa podría abalanzarse sobre ellos y cazarlos de nuevo, así que solo pudo gritar con fuerza. Los gritos lastimeros del jabalí resonaron por el bosque nuboso, debilitándose poco a poco hasta desaparecer. Al caer, el jabalí se enfrentó a sus crías. Sus últimos gritos parecían una súplica. ¡Corran! ¡Corran! Qin Yang no sentía lástima. La ley de la selva era el lema predominante en el bosque nuboso. Este jabalí adulto pesaba aproximadamente 100 kilogramos, con un cuello grueso que la cola de Qin Yang apenas podía rodear. Al morir, la cola estaba casi incrustada en su piel, demostrando su inmensa fuerza. Si la cola fuera más fina, lo habría estrangulado. Recuperando el aliento, Qin Yang se separó la crin del cuello, mordiendo repetidamente con sus colmillos hasta que finalmente encontró el hueso. ¡Crack! El jabalí estaba muerto. Media hora después, Qin Yang arrastró el cadáver fresco del jabalí hasta las inmediaciones del muro de piedra. Mirando el baniano vacío, Qin Yang se sorprendió un poco. Vaya, tanto tiempo, ¿por qué no ha vuelto mi montura? ¿Habrá fallado en la caza? Durante los últimos 2 días, la serpiente gigante había intentado enroscarse alrededor del baniano, pero él la había ahuyentado sin piedad cada vez. ¿Se había rendido tan rápido? No importaba, la devoraría primero. Abrió el vientre del jabalí, descartó los intestinos, probó algunos bocados del hígado fresco y finalmente comenzó a roer la panceta. Jabalí mutante devorado, puntos de evolución más 8, 3. Jabalí mutante devorado, puntos de evolución más 8, 9. Como esperaba, aunque los puntos de evolución de la carne de jabalí mutada eran menores, acumular 75 puntos seguía sin ser un problema. La energía espiritual contenida en la carne también era absorbida, transformada y almacenada dentro de su cuerpo. En verdad, Qin Yang siempre había albergado una pregunta. Desde el surgimiento de la energía espiritual, otras plantas y animales habían comenzado a mutar.
Algunos mutaron rápidamente, otros lentamente, algunos cambios eran imperceptibles a simple vista, como la marca de garganta amarilla, y algunos ni siquiera mutaron en absoluto. ¿Realmente no se vio afectado? Después de devorar al jabalí, el exceso de energía espiritual comenzó a acumularse en su abdomen. Qin Yang se tocó el abdomen con la pata y de repente se le ocurrió una posibilidad. Energía espiritual, ¿podría ser que solo cuando la energía espiritual se acumula hasta cierto límite desencadene un cambio cualitativo? Cada especie es un recipiente de energía espiritual, grande o pequeño, como una palangana, un cuenco o una cuchara. Si la energía espiritual se compara con un río, entonces esta nueva cadena alimentaria que se está creando es la convergencia y el flujo de la energía espiritual. Los depredadores poderosos devoran a los débiles, absorbiendo y acumulando energía espiritual, que luego es consumida por depredadores aún más fuertes. En este proceso, la energía espiritual de casi todas las especies se acumula y aumenta pasivamente. Cuando alcanza cierto punto, rompiendo el equilibrio genético del cuerpo, se produce un cambio cualitativo. Nota. Los párrafos anteriores son muy importantes. Solo él mismo, con diversos talentos, consume continuamente energía espiritual. Por no decir abundante, a veces incluso insuficiente. O mejor dicho, la existencia de estos talentos eleva su umbral. Solo durante la época del loto dorado que surge de la tierra su energía espiritual estalló, haciendo que su cuerpo se expandiera. Qin Yang se lamió las patas. Esta posibilidad era extremadamente alta, casi real. Tras comer y beber hasta saciarse, sintiendo la cálida energía espiritual en el abdomen y combinándola con sus pensamientos anteriores, Qin Yang se sintió esperanzado. No podía apresurarse. Quizás encontrar algunos objetos más enriquecedores espiritualmente, como el loto dorado emancipador, le daría la respuesta. Se tumbó en el tronco del árbol, meneando la cola, bastante satisfecho. Puntos de evolución. 409, 6. Acababa de ganar algunos puntos de evolución más. Ahora podía mejorar la armadura de roca al nivel 4. Esperaría a que regresara la pitón macho y luego probaría qué defensa era más resistente. Comienza a mejorar. Era de noche. En una base militar del suroeste, todos los edificios estaban brillantemente iluminados. En un edificio temporalmente desocupado, filas de computadoras iluminaban sus pantallas, como si fueran un cibercafé. Jian Yu, con una bata blanca y una foto en la mano, se movía entre la multitud. Acababa de empezar su trabajo ese mismo día, esperando sus prácticas en una empresa estatal, pero en lugar de eso, se encontró en una base militar. No solo ella, sino también cientos de estudiantes universitarios e investigadores de campos relacionados fueron llevados aquí, firmaron diversos acuerdos de confidencialidad y les confiscaron sus dispositivos de comunicación personales. Todos tenían una sola responsabilidad: analizar las imágenes transmitidas por cámaras infrarrojas exteriores e identificar especies mutadas. Cualquiera que descubriera algo podía informar directamente a la oficina, sin intermediarios. Toc, toc, toc. Llamó a la puerta de la oficina. Infime. Pase. Al abrir la puerta, vio a un comandante sentado tras un sencillo escritorio y sintió una oleada de nerviosismo. Señor, se sospecha que una monstera deliciosa mutada ha aparecido en la selva tropical de Wanganling, provincia de Yunnan. El comandante levantó la vista bruscamente, rodeó el escritorio y tomó la foto de la mano de Jian Yu. La imagen, tras ser procesada para mayor claridad, mostraba claramente la selva de Wanganling. Una planta de monstera deliciosa, de más de 10 metros de altura, irradiaba una luz roja como la sangre. Una de sus hojas envolvía a un macaco, cuyos innumerables tentáculos perforaban el cuerpo del mono. Una escena extremadamente sangrienta. Jian Yu terminó su informe y se fue. Ya sabía que había ocurrido una extraña mutación en este mundo. Recordó al pequeño leopardo nublado, razón por la cual solicitó unirse a la proyección de imágenes para la zona de la cordillera de Wangan. Al ver la planta mutada, se asustó un poco y la reportó rápidamente. Si el ejército pudiera erradicarla, el pequeño leopardo nublado estaría más seguro. De ser posible, traerlo de vuelta sería bueno para evitar que otras especies mutadas lo devoraran. Era un pequeño deseo egoísta suyo. Unas 3 horas después de que Jian Yu saliera de la oficina, un joven entró corriendo emocionado en la oficina del mayor, con varias imágenes impresas. En cuanto entró, exclamó con entusiasmo: Señor. La vieja montaña negra ha descubierto la mitad de la cola de una pitón birmana de 8 metros de largo.
400 puntos de evolución consumidos, armadura de roca mejorada a LV4. Búsqueda en Google Tucán. Mejora completada. Nota 1. Armadura de roca LV4, tu defensa es más ágil. A diferencia del jabalí de piel gruesa con su gruesa grasa, siempre que tu energía espiritual sea abundante, puedes contraer tu pelo y músculos al extremo, formando una capa de armadura tan dura como una roca. Las balas ordinarias ya no son una amenaza para ti. Nota 2. Los niveles más altos significan una mayor utilización de energía espiritual, y la misma cantidad de energía espiritual puede durar más. Nota 3. Aunque la armadura de roca es dura, ten cuidado de evitar líquidos altamente corrosivos, de lo contrario acelerará el consumo de energía espiritual hasta que la armadura de roca se vuelva ineficaz. ¿Líquido altamente corrosivo? Los ojos de Qin Yang brillaron con una mirada pensativa. Además de su propia fuente de malicia, la otra especie debería ser la marca de garganta amarilla mutada. En cuanto a otras especies que pueden producir fluidos corporales altamente corrosivos, hay algunos insectos que pueden hacerlo, como los 1000 pies y los 100 pies, pero se desconoce si están mutados. El punto restante al que prestar atención es la energía espiritual. Qin Yang descubrió que a medida que su nivel de talento aumentaba, la energía espiritual requerida se multiplicaba, y casi todos los talentos requerían energía espiritual para funcionar. Desafortunadamente, no podía sentir la existencia de energía espiritual y solo podía obtenerla devorando otras plantas y animales mutados. Suspiró, dejando el asunto de la energía espiritual de lado por el momento. Sus talentos de fuerza, defensa y recuperación habían alcanzado con éxito el nivel 4. Con la mejora completa, Qin Yang miró de nuevo hacia la selva tropical. ¿Por qué no había regresado aún la pitón macho? Una cacería normal debería haber terminado hace mucho tiempo. Espera, el rostro de Qin Yang se contrajo. Ese grandullón, se enfadó y se fue. Recordando los eventos de los últimos 2 días, aunque la pitón macho era fría y despiadada, también albergaba una fuerte hostilidad hacia Qin Yang. Qin Yang también había considerado inicialmente matarlo y comérselo. Pero después de varias batallas, se dieron cuenta de que ninguno podía derrotar al otro, así que tuvieron que vivir juntos temporalmente. Al ver las escamas mutadas de la pitón macho, Qin Yang incluso quiso tomarlo como seguidor, para usarlo como montura. Especialmente después de enterarse de los 2 pequeños bultos carnosos que sobresalían en el vientre de la pitón, esta idea se consolidó aún más. Y entonces sí, se fue. Sin embargo, las pitones birmanas no suelen viajar lejos excepto cuando buscan pareja. Una pequeña búsqueda debería ser suficiente para encontrarlas. Qin Yang se levantó de la copa del árbol, mirando en la dirección en la que la pitón macho se había ido, pensando para sí mismo. No. No puedo dejarte ir. Si todo lo demás falla, simplemente usaré fuente de la malicia para dejarlo inconsciente y arrastrarlo de vuelta. Una vez que esté domesticado y obediente, podré cabalgarlo hasta lo profundo de la vieja montaña negra. Put Put, ¿se dieron cuenta de este lugar tan rápido? Aunque no sabemos la ubicación exacta de Lao Isan, el hecho de que hayan avistado a la pitón macho tan rápido no es una coincidencia. ¿Chen Jiming? ¿O es Li Bowen, o solo una coincidencia? Sin embargo, al ver que los helicópteros disminuyan la velocidad, Qin Yang se sintió menos tenso. Parecía que el objetivo esta vez no era Lao Isan. Los 5 helicópteros finalmente se detuvieron sobre la cresta de Wangan, una posición desde la que solo podía ver vagamente. Pudo ver vagamente figuras oscuras emergiendo de las puertas de la cabina, y pronto los helicópteros continuaron volando hacia otros lugares. Originalmente con la intención de buscar a la pitón macho, Qin Yang lo pensó mejor y decidió observar la cresta de Wangan desde aquí. Al menos podría obtener alguna otra información basándose en la intensidad de los disparos. Lao Isan. En el límite del territorio marcado por Qin Yang, una pitón macho de más de 20 metros de largo tenía una protuberancia en el vientre que contenía un pequeño ciervo de montaña que acababa de devorar. Sin embargo, la pitón se encontraba en un estado lamentable. No estaba digiriendo su comida en el árbol, sino huyendo desesperadamente. Era una escena trágica. Tras haber terminado de comer a su presa, la pitón buscaba un árbol donde descansar cuando se topó con una manada de chacales. Chacales aún más aterradores que los leopardos nublados. Nada menos que 8. Si los leopardos nublados solitarios y las pitones birmanas se desconfían mutuamente, una manada de chacales podría fácilmente despedazar y devorar a una pitón birmana. Especialmente una pitón que acaba de comer y está inmóvil es un blanco fácil para los chacales. La pitón solo podía correr por su vida.
Intentó esconderse en el árbol, pero varios intentos fracasaron. Estos chacales eran increíblemente fuertes y, lo que es más importante, luchaban en grupo. Cada vez que la pitón macho trepaba hasta la mitad, los chacales la sujetaban por la cola y los 8 la derribaban del árbol. Si no fuera por sus resistentes escamas, probablemente habría sido devorada hace mucho tiempo. La pitón macho retrocedió, dejando que los chacales atacaran sus escamas, sabiendo que mientras volviera al baniano, estaría a salvo. Ese era su instinto. El baniano era el lugar más seguro que recordaba. Aunque todavía había un leopardo nublado allí, no podía pensar en nada más. Disparos dispersos resonaban intermitentemente desde abajo de la cresta Wangan. A diferencia de los disparos de los días anteriores, que eran fuertes y a menudo aislados, sin ningún patrón, lo que indicaba la presencia de cazadores furtivos, estos sonidos provenían claramente de una unidad militar regular. Sin embargo, después de media hora, Qin Yang no había oído ningún grito de animal. Lo más probable es que sea una planta mutada detectada por la cámara infrarroja. Después de todo, además del dragón trepador, muchas otras enredaderas han mutado. Sin embargo, es hora de irnos. Aunque no soy el objetivo, estar tan cerca de los humanos me inquieta. Es una lástima que la pitón de monte que conseguía haya desaparecido. Rugido. Rugido. De repente, unos gritos cortos y caóticos llegaron desde atrás, como ladridos de perros, densos y mezclados con excitación. Al darse la vuelta, Qin Yang se quedó atónito. ¿No era una pitón macho? ¡Qué criatura tan lamentable! Qin Yang estaba de pie en el baniano, mirando hacia abajo. A la luz de la luna, la pitón macho se retorcía y se retorcía, con 8 chacales adultos a su lado. Lo arañaban y mordían, acosándolo constantemente. Y se dirigían directamente hacia donde se encontraba. Qin Yang observó atentamente la manada de chacales. Los chacales, perros salvajes asiáticos, son los más pequeños entre los chacales, lobos, tigres y leopardos, aproximadamente del tamaño de un perro de caza típico. Su pelaje es mayormente marrón rojizo, y también se les conoce como lobos rojos o chacales. Viven en manadas, son hábiles en la guerra grupal y son particularmente feroces. Con solo una mirada, Qin Yang supo que habían mutado. 8 chacales, completamente rojos, incluso brillaban con un resplandor fluorescente a la luz de la luna. Cuando Qin Yang miró, varios chacales se detuvieron, señal de la alerta de la bestia. La pitón macho, mientras tanto, aprovechó la oportunidad para trepar al baniano. Los chacales alzaron la cabeza, rugieron varias veces al leopardo nublado en el árbol, una clara advertencia, y luego se abalanzaron sobre la pitón, comenzando a atacarla. Qin Yang se mantuvo erguido, contemplando el caos que se desataba abajo. La luna brillaba justo detrás de él. En ese momento, no era un león, pero se asemejaba a uno. Los chacales ignoraron al leopardo nebuloso en el árbol. Para ellos, este leopardo nebuloso, de tamaño similar al suyo, era un inútil. Eran unos oportunistas completos. Se los habían encontrado muchas veces. Cada vez, el leopardo se retiraba al árbol en medio de la pelea y se negaba a bajar. Ahora solo querían devorar a la gran pitón. Si tenían éxito, podrían pasar más de medio mes sin cazar. Justo cuando la pitón macho estaba a punto de retraer la cola, los chacales se abalanzaron sobre él, usando la misma táctica de antes, tensando el cuerpo de la pitón casi sin esfuerzo. Como maestros del tanteo, los chacales eran expertos en atacar desde abajo del abdomen. En el camino, el vientre del pitón macho, con sus finas escamas, ya estaba manchado de sangre, apenas aferrándose a la vida. Si esto continuaba, no tardarían en romper sus defensas y se convertiría en su presa. La pitón macho se esforzó, intentando subir sus cuartos traseros hasta el árbol, pero fue en vano. Su cuerpo estirado solo facilitaba el ataque de los chacales. Qin Yang observó todo esto, pero no actuó precipitadamente. Continuó observando, estudiando los patrones de ataque de los chacales, buscando posibles mutaciones. Estos chacales tienen garras y dientes excepcionalmente afilados, y su pelaje inusual y brillante probablemente sean manifestaciones de una mutación de energía espiritual. A ojos de Qin Yang, la pitón macho estaba llegando a su límite. Pero eso no era suficiente. Cuando los animales ya no pueden resistir, luchan hasta la muerte. Si no pueden ganar, mueren. Qin Yang necesitaba descender cuando la pitón macho estaba en su punto más desesperado, con la esperanza de activar la inteligencia que le quedaba y completar el primer paso de la domesticación.
Efectivamente, justo cuando la pitón macho estaba llegando a su límite, de repente enloqueció, soltó la parte superior de su cuerpo y regresó al suelo, con todo su cuerpo girando y retorciéndose. Incapaz de seguir corriendo, tuvo que hacer una última resistencia desesperada. Pero el chacal no era estúpido. Mientras la pitón birmana siguiera moviéndose, el chacal se retiraba, rodeándola rápidamente, aullando y creando tensión y pánico hasta agotar sus fuerzas. En el momento en que sus fuerzas se agotaban, el chacal lanzaba un ataque final. Los movimientos de la pitón macho se volvieron cada vez más lentos. Su pesado cuerpo requería aún más fuerza para sostenerse, pero sus cuartos traseros ya estaban inertes. Finalmente, su cabeza se estrelló contra el suelo, con su lengua bífida aún fuera, temblando ligeramente. Incluso en ese momento final de vida o muerte, la pitón macho no miró al leopardo nublado en el árbol. Carecía de inteligencia. No sabía cómo pedir ayuda, ni lo haría, porque era un leopardo nublado, una especie diferente, y no se arriesgaría de bajar del árbol. Rugido. Rugido. Al ver a la pitón macho desplomarse de cansancio, el chacal rugió salvajemente, a punto de desgarrarle el vientre. Justo entonces, Qin Yang se movió de repente. Su velocidad era extrema. Del árbol al suelo, solo tardó 2 segundos. Tan rápido que el chacal ni siquiera había llegado al costado de la pitón macho. Sin movimientos innecesarios, como una bala de cañón en la recámara, se estrelló contra el chacal más cercano. ¡Bang! El enorme impacto envió al chacal volando decenas de metros. Qin Yang, con un movimiento de cola, se giró y se abalanzó sobre otro chacal. El chacal, que había sido lanzado hacia atrás, tras balancearse en el suelo, se incorporó de nuevo y cargó contra Qin Yang. Recordemos que ese ataque fue la carrera a toda velocidad de Qin Yang, impulsada por el poder Yi misterioso y la armadura de roca. Las presas comunes no lo resistirían. Si no se las mataba al instante, sin duda no se levantarían. Pero este chacal desafió las expectativas de Qin Yang. No solo no resultó gravemente herido, sino que se volvió aún más feroz. La escena se sumió en un caos absoluto. El leopardo nublado enloqueció. Los chacales también. Solo la pitón macho, completamente impotente, observaba con los ojos abiertos la batalla que se desarrollaba a su alrededor. No entendía ni comprendía por qué el leopardo nublado se había abalanzado de repente. Quizá simplemente quería robarle su presa. La pitón macho jadeaba, luchando por recuperar fuerzas. Bajo la luz de la luna, un leopardo nublado y 8 chacales temblaban violentamente junto a una pitón gigante inerte. El leopardo nublado saltó hacia atrás, a los árboles, agitó la cola, embistió y mordió con sus caninos. Los chacales eran igual de feroces, cambiando rápidamente de posición, cada uno mordiendo por turnos los genitales de Qin Yang. Qin Yang ignoró los ataques en su espalda. Su armadura de roca de nivel 4 fue incluso más efectiva de lo esperado, pues las garras de los chacales no pudieron penetrarla. En cuanto a los 2 testículos de leopardo que se balanceaban, cada vez que un chacal se acercaba, Qin Yang los azotaba con su ágil cola, como un látigo, impidiéndoles acercarse. Tras una feroz lucha, Qin Yang finalmente descubrió que la habilidad mutada de los chacales era una poderosa fuerza restauradora de vida. Esta restauración, a diferencia de su propia esencia imperecedera, dependía del brillo rojo de su pelaje. Especialmente el que inicialmente derribó, que sin saberlo había recuperado su vitalidad y ahora era el más feroz. Cabe recordar que, cuando derribó a la marca de garganta amarilla, casi la mata, pero este chacal, sin armadura, salió completamente ileso. Tras una serie de comprobaciones, Qin Yang resumió un patrón. Cada vez que un chacal resultaba herido, el brillo rojo de su cuerpo destellaba rápidamente y luego se desvanecía, tras lo cual la herida sanaba milagrosamente. Ya fueran mordeduras o arañazos, mientras el brillo rojo destellara, las heridas sanaban. Conforme se prolongaba la batalla, cuanto más herido estaba el chacal, más tenue se volvía su resplandor, lo que coincidía a la perfección con la observación de Qin Yang. La solución consistía en desgastarlo continuamente hasta que su brillo rojizo desapareciera. Entonces, habría logrado más de la mitad de su objetivo. Una batalla se libraba sobre el muro de piedra, y otra abajo, aunque en la cresta de Wangan el combate era entre soldados humanos y plantas monstera deliciosa mutadas. También había otros pequeños animales mutados que no representaban ninguna amenaza. El responsable de esta operación era Yang Chen, teniente y líder de pelotón. Los 40 hombres que desembarcaron del helicóptero pertenecían a su pelotón. Yang Chen se agachó en el suelo, sus guantes rozando las manchas de sangre que tenía delante.
Un informe llegó por el walkie-talkie. Líder de pelotón, misión cumplida. ¿Cuántas bajas hay? 0 bajas. Arranquen y quemen todas las plantas, dejando solo las raíces principales. Prepárense para la retirada. Levantó la mano y se olió los dedos. No había sangre, sino una fragancia natural. Justo entonces, otra voz llegó por el walkie-talkie. Yang Chen, la misión continúa. Justo ahora, en su zona de misión, en el acantilado donde se unen la cresta Wangan y la Oisan, se descubrió una pitón birmana de al menos 20 metros de largo. Tiene un inmenso valor experimental, y los superiores exigen que sea capturada viva. Sí, señor. Yang Chen no dudó y de inmediato comenzó a dar nuevas órdenes. Todos, 4 equipos, recojan el bambú de caparazón de tortuga mutado. Los 3 equipos restantes, partan de inmediato. Objetivo. La Oisan. Sí, señor. Para los soldados, obedecer órdenes es su deber. Qin Yang se paró sobre la pitón macho, ligeramente sin aliento. La continua e intensa batalla le había pasado factura, e incluso con la recuperación de la esencia imperecedera, se sentía cansado por primera vez. Pero al ver que el resplandor rojo del cuerpo del chacal estaba a punto de desaparecer, Qin Yang sintió un atisbo de esperanza. Ambos bandos estaban enfrascados en una larga guerra de desgaste. En ese momento, la pitón macho finalmente recuperó algo de fuerza, levantó la cabeza y miró a Qin Yang. Sus ojos ya no reflejaban la ferocidad de antes. Aunque no fuera inteligente ni estúpido, sabía que había sido rescatado por el leopardo nublado. Qin Yang supo que esta pitón aparentemente insensata finalmente había comenzado a comprender. Recordó una historia de humanos rescatando lobos. Después del rescate, el lobo gradualmente dejó de tener miedo de los humanos e incluso meneaba la cola para comer cada vez que veía uno, engordando considerablemente. Así que, los animales salvajes no siempre son estúpidos. Es solo que un cambio en su forma de pensar lleva tiempo. La pitón macho debajo de él pareció comprender un poco. Pero eso estaba bien. Todo es difícil al principio, y después de un tiempo, se acostumbraría por completo. Los 8 chacales, al ver a la pitón levantarse, se angustiaron. Finalmente la habían agotado, y ahora se había recuperado, lo que significaba que toda una noche de trabajo había sido en vano. El chacal líder rugió y lanzó una nueva carga. Esta vez, tanto el leopardo nublado como la pitón macho morirían. Qin Yang no atacó a la pitón macho. En cambio, fue a su encuentro primero. 6 chacales se abalanzaron sobre Qin Yang, mientras que 2 atacaron a la pitón macho. En el muro de piedra, el leopardo nublado, la pitón gigante y los chacales rojos. La caótica batalla había comenzado. Bajo el muro de piedra, a varios kilómetros de distancia, los soldados avanzaban cautelosamente por la selva tropical. Qin Yang resultó herido. Durante la prolongada batalla, 2 chacales encontraron una abertura y lo atacaron en el abdomen. Por suerte, la herida no era profunda y, gracias a la esencia inmortal, la hemorragia se detuvo. Aunque la herida era bastante espantosa. A los chacales no les iba mucho mejor. El brillo rojo de 2 de ellos se había desvanecido casi por completo. Estos eran los 2 a los que Qin Yang había estado prestando especial atención. Qin Yang, de 1 metro de largo, ahora como un rey león, sintió la sangre caliente en sus colmillos, su ferocidad extraordinaria, preparándose para su asalto final. La batalla cercana era aún más brutal. Quizás impulsado por el deseo de sobrevivir, o quizás por el desahogo de la pitón birmana, mientras Qin Yang ayudaba a contenerlos, el poder de combate de la pitón macho aumentó considerablemente, incluso recurriendo a una táctica de intercambio de sangre. Ignorando la herida en su cola, ató con fuerza a uno de los chacales, negándose a soltarlo incluso cuando los otros 2 le desgarraban las escamas. El desafortunado chacal estaba casi deformado por la constricción. Qin Yang quiso decir: ese tiene los huesos rotos, que ataque a los demás. Pero no pudo. La pitón macho no lo entendería. Tenía que enfrentarse a 5 chacales él solo. Matarlos a todos era imposible, pero si mataba a los 2 que favorecía, los demás se dispersarían. La crisis habría terminado naturalmente. Qin Yang bajó el cuerpo y giró, rodeado por los 5 chacales y girando con él. Sus pupilas fusiformes permanecieron fijas, mirando fijamente a 2 de los chacales, cuyo brillo rojo se había desvanecido. Si su suposición sobre el brillo rojo en los chacales era correcta, entonces este ataque sería fatal. Bajo la aguda mirada de Qin Yang, los chacales no pudieron contenerse más. Con un aullido, se abalanzaron. Qin Yang también se movió, más rápido que antes.
Mientras los otros chacales se abalanzaban, se lanzó hacia su objetivo y le mordió con precisión el cuello. Sus caninos se cerraron de golpe. ¡Crack! El sonido de huesos rompiéndose fue como música celestial, enviando una sacudida a Qin Yang. Había pasado tanto tiempo. Había estado esperando este sonido durante tanto tiempo. No sabía cuántas veces había intentado morderlo esta noche, pero cada vez el cuello del chacal estaba encerrado en una piel resistente, imposible de perforar. Con la desaparición del brillo rojo, esa resistente protección se desvaneció. ¡Bang! ¡Bang! 2 chacales se estrellaron contra la cintura de Qin Yang, mientras otros 2 le mordieron las patas traseras y la cola, desgarrándolo. Qin Yang soltó al chacal que tenía entre sus fauces y saltó hacia adelante, usando su poder Yi misterioso para lanzarlo por los aires. En ese momento, lo ideal habría sido usar la fuente de la malicia. Una sola explosión habría cegado a los otros 2. Pero Qin Yang no quiso. Primero, temía no poder controlar la cantidad y agotarse. Segundo, era innecesario. La crisis actual podía ser completamente manejada por su armadura de roca, y no había necesidad de desperdiciar energía espiritual. Después de todo, los soldados seguían corriendo hacia allí, y si colapsaban por el agotamiento, realmente no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. Al ver que los 2 chacales aún no lo soltaban, Qin Yang se giró y extendió sus afiladas garras, clavándolas directamente en el ojo de uno de los chacales y arrancándole el globo ocular entero. Un grito resonó. En menos de un minuto, uno de los chacales estaba muerto y el otro herido, mientras que el pitón macho también estranguló a uno. Los chacales restantes, asustados por el grito de su compañero, se retiraron rápidamente. Qin Yang mostró los dientes, dejando al descubierto sus caninos, y emitió un gruñido de advertencia, preparándose para continuar el ataque. Los 5 chacales restantes resultaron heridos, y en cuanto se oyó la voz de Qin Yang, metieron la cola entre las patas y corrieron hacia la selva. La pitón macho había sido mordida, lo que le daba un aspecto apático, pero sus ojos estaban llenos de energía. Esta batalla terminó con Qin Yang sufriendo una herida abdominal leve, la pitón macho sufriendo una herida grave en la cola, 2 chacales muertos y uno gravemente herido. Otro punto es que la actitud de la pitón macho hacia Qin Yang ha cambiado claramente. Es mucho menos hostil. Antes, se habría abalanzado en cuanto sus miradas se cruzaron. La pitón se arrastró alrededor de Qin Yang y se enroscó alrededor del gran baniano. A diferencia de antes, esta vez evitó el escondite habitual de Qin Yang y emergió del dosel. No, es más preciso decir que estaba por encima de Qin Yang, por encima de él. Al ver esto, Qin Yang se alegró. Sus esfuerzos no habían sido en vano. La razón por la que esperó a que la pitón estuviera al borde de la muerte antes de unirse a la batalla fue para causarle un mayor impacto y una profunda conmoción. El resultado fue excelente. La tonta pitón claramente comenzaba a aceptarlo. Creía que el día en que se convertiría en su montura, y también le serviría de cama de piel de pitón, no estaría lejos. Qin Yang avanzó, tomó un chacal y saltó por encima del baniano. Al pasar junto a la pitón, se detuvo deliberadamente y la acarició con la pata. La pitón simplemente lo miró y se alejó. De pie en el dosel, Qin Yang le abrió el cuello de un mordisco al chacal. La selva tropical, antes pacífica, ahora estaba llena de hedora sangre. Devorando un chacal rojo mutado, puntos de evolución más 23, 5. Devorando un chacal rojo mutado, puntos de evolución más 22, 8. Qin Yang devoró al chacal mientras observaba la cordillera Huanggang. Tras devorarlo, Qin Yang sintió una cálida sensación en su cuerpo, y la herida en su estómago cicatrizó rápidamente. Puntos de evolución. 182, 5. Sin embargo, no desarrolló ningún talento nuevo tras devorar al chacal. Sin embargo, estaba más satisfecho con su percepción de la energía espiritual. La capacidad regenerativa mutada del chacal se manifiesta principalmente en el brillo rojo de su pelaje. Estos extraños fenómenos son efectos de la energía espiritual que se manifiesta externamente. Este calor es al menos el doble de fuerte que antes, un golpe de suerte, supongo. Comparado con Qin Yang, las heridas del pitón macho no sanaban tan rápido. La parte mordida de su cola aún estaba expuesta, pero afortunadamente el sangrado se había detenido. Qin Yang se puso de pie, algo inseguro. Como no había oído disparos desde hacía un rato, estaba seguro de que los soldados humanos no habían cesado sus acciones. Tenía que estar alerta. Ahuyentar a los chacales era fácil, pero los soldados completamente armados eran muy superiores. Si llegaban, estaría muerto.
Si solo fuera él, un leopardo solitario, se iría de inmediato. Pero no podía simplemente abandonar al pitón macho después de vencer sus defensas, solo para encontrarse con otro secuaz. Ratatatat. Después de un largo silencio, una serie de disparos resonaron de nuevo. Qin Yang se puso de pie al instante, localizando rápidamente la ubicación de los disparos gracias a su excelente visión nocturna y oído. No solo disparos, sino también aterradores gritos de animales llenaron el aire. La expresión de Qin Yang se tornó seria. Se acercaban a la vieja montaña negra. Y la distancia era, como mucho, de unos pocos kilómetros. Debía haberse topado con alguna especie mutada y haberse detenido temporalmente. Estaba prácticamente seguro de que la pitón macho había sido descubierta. En cuanto a por qué no había ido a la vieja montaña negra inicialmente, probablemente estaba lidiando primero con otras especies mutadas. Las cosas se estaban volviendo cada vez más complicadas. Ahora no había opción. Vamos. Adentrémonos más en la vieja montaña negra. La pitón macho, que había estado entrecerrando los ojos, alzó su enorme cabeza y sacó la lengua hacia la cresta Wangan cuando sonó el disparo. Sin embargo, a diferencia de la tensión de Qin Yang, los ojos de la pitón macho mostraban más cautela y curiosidad. No era sorprendente. Habiendo vivido en la selva tropical toda su vida, había tenido la suerte de no encontrarse nunca con cazadores furtivos, y dada la distancia del disparo, su primer instinto fue estar alerta, no huir. Qin Yang se acercó al pitón macho y, sin decir palabra, le rodeó la cintura con la cola y la bajó del árbol. La pitón estaba desconcertada. ¿Acaso este pequeño leopardo nublado iba a pelear? El pitón macho estaba confundido. La batalla acababa de terminar. ¿Intentaría este pequeño leopardo nublado comérselo? Pero lo acababa de salvar, y el pequeño leopardo nublado no parecía malicioso, por lo que el pitón macho bajó la cabeza. Había sido perseguido durante tanto tiempo, acababa de pasar por una batalla feroz, su cola estaba herida y estaba demasiado cansado. Estaba tan cansado que ni siquiera se molestó en comerse los chacales muertos debajo del árbol. El pitón macho solo quería dormir y descansar. No quería moverse en absoluto. Bien, ignoraría a este tonto leopardo. De todos modos, no estaba herido. Déjelo jugar solo. Entonces, el pitón macho ignoró por completo a Qin Yang. Qin Yang tiró durante un largo rato, pero los disparos distantes habían cesado, lo que demostraba que la batalla había terminado. Aún no podía mover su montura. Sentía una sensación de impotencia ante un burro testarudo. ¡Puf! Una serie de pitidos apremiaron al pitón macho. Pero este seguía sin reaccionar. De hecho, apretó aún más su agarre, envolviéndose con más fuerza. Comprendía la importancia de la comunicación. Incluso entre la misma especie, y ni hablar de los humanos, hay maneras de comunicarse. Ahora, comunicarse entre especies era increíblemente difícil. Por un momento, Qin Yang consideró renunciar al pitón macho, pero la idea del bulto mutado en su abdomen lo rehacia. La idea de transformarse en dragón sonaba absurda, pero ¿y si ocurría? Pronto pasaron más de 10 minutos, y el pitón macho lo ignoró por completo, preparándose para dormir. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr que se fuera? Una vez que se bajara del árbol y perdiera el equilibrio, podría arrastrarla. ¡Ajá! Los ojos de Qin Yang se iluminaron de repente. ¿Cómo podía olvidarse de las armas químicas? Pensándolo bien, cuando luchó contra la pitón macho, la roció con una alta concentración de orina de maestro del engaño, lo que la hizo vomitar. Así que incluso fuente de malicia podría no ser necesaria. Extendiendo la mano justo encima del pitón macho, Qin Yang le roció los ojos con la cola, obligándola a abrirlos. Sus ojos estaban llenos de impaciencia. Parecía que el acoso de Qin Yang solo iría a más. Al segundo siguiente, las pupilas del pitón se contrajeron al ver al pequeño leopardo nublado sobre ella retraer la cola, con el trasero hacia ella. Tras el impacto inicial, los recuerdos dolorosos la inundaron. Ya no tenía ganas de dormir, soltó la rama y salió corriendo. Qin Yang, satisfecho, siguió al pitón árbol abajo. Dondequiera que la pitón fuera, él la seguía. Cada vez que intentaba detenerse y dar marcha atrás, o trepar al árbol, Qin Yang saltaba primero, mostrando su trasero, listo para orinar. En poco tiempo, Qin Yang se había quejado innumerables veces. Uf, qué cansado. Debí haberte comido antes. Espero que algún día te transformes en dragón y no desarrolles algo extraño, si no, mi inversión de ángel en el leopardo habrá sido un completo fracaso. Se quejó, haciendo que la pitón se sintiera aún más miserable.
Ya exhausta, ¿acaso la estaban expulsando de la zona? La pitón macho sentía que este pequeño leopardo nublado era su némesis. Su pareja se había ido por su culpa. Su clímax de apareamiento fue interrumpido por ella. Le habían quitado su hogar. Le habían orinado en la boca. Ahora la estaban expulsando de su territorio. No podía defenderse, ni escapar. El punto crucial era que la pitón macho aún no entendía por qué el pequeño leopardo nublado la había salvado. Y así, el leopardo y la pitón emigraron a lo más profundo de la selva. Qin Yang no tenía destino. Solo quería alejarse de la pared rocosa, cuanto más lejos, mejor. Rat-tat-tat. Las balas salieron disparadas, y todos los escuadrones cooperaron para repeler una tropa de monos mutantes. 3 monos dorados yacían en el suelo, con sus ojos rojos aterradores. El líder del escuadrón dijo preocupado. Líder de pelotón. Estos monos mutantes son demasiado ágiles. Si seguimos así, no tendremos suficientes balas. Yang Chen frunció el ceño, pensativo, observando a la tropa de monos que huía, y agarró con fuerza su metralleta. El pelotón estaba formado por 5 escuadrones, incluido él mismo, con un total de 41 hombres. El 5.º escuadrón se quedó atrás, recogiendo la monstera deliciosa mutante, junto con algunos insectos y plantas mutantes. Tras reflexionar un momento, Yang Chen comenzó a dar órdenes. Todo el personal, de ahora en adelante, no disparen a menos que sea absolutamente necesario, mantengan silencio. Avancen rápidamente hacia la Oisan. Líder de Escuadrón 5. Presenten. Transfieran todas las especies mutantes que ya están bajo control a los acantilados bajo la Oisan, completen esto antes del anochecer. Sí, señor. Todos, carguen y graben remotamente todas las especies mutadas que vean con las cámaras de sus cascos. Sí, señor. Esta era la diferencia entre un equipo de captura desorganizado y un ejército regular. Aunque el equipo de captura estaba formado por veteranos, habían perdido la disciplina y solo hacían cosas por dinero. Quedaban menos de 10 kilómetros. Para ellos, acostumbrados a años de entrenamiento intensivo, solo les tomaría menos de 1 hora llegar a su destino. Una vez capturada la pitón birmana, podrían completar la misión y regresar a la base. Casi simultáneamente, todo el ejército chino se movilizó, operando en pelotones, entrando en diversas zonas escénicas, áreas protegidas, lagos y otros lugares donde existían especies mutadas. Capturar si era posible, matar si no, y solicitar apoyo de helicópteros si no podían matar. Qin Yang permanecía de pie en el árbol, marcando frecuentemente su territorio con orina, ahora completamente fuera de su dominio inicial. La pitón macho parecía acostumbrada a ser perseguida. Cada vez que Qin Yang la veía extraviada, se apresuraba a corregir su rumbo. Calculó aproximadamente que se habían adentrado unos 3 kilómetros en la vieja montaña negra. Demasiado lento. Para un soldado normal, una carrera a campo traviesa de 10 kilómetros con carga toma aproximadamente 1 hora. La distancia entre los disparos y la pared rocosa era de unos 10 kilómetros. Incluso si otras especies mutadas los retrasaran, no tardarían mucho. La pitón macho es demasiado grande. Las huellas que deja son demasiado pesadas para ocultarlas. Ahora solo podemos esperar que cuando los soldados descubran que la pitón macho se ha escapado, decidan abandonarla, porque cuanto más nos adentramos en la vieja montaña negra, más criaturas mutadas hay y más peligrosa se vuelve. Sin embargo, existía otra posibilidad y Qin Yang miró al cielo a través de las nubes. Si pedían apoyo en helicóptero, la situación sería completamente diferente. Tenían que seguir adelante. Necesitaban encontrar una guarida lo suficientemente grande como para esconder a la pitón macho lo antes posible. La pitón macho iba al frente, dando vueltas alrededor de los árboles y trepando rocas. Cada vez que el pequeño leopardo nublado que la seguía levantaba el trasero, avanzaba automáticamente. Inconscientemente, se desarrolló entre ellos una extraña comprensión tácita. Media hora después, Qin Yang observaba el terreno desde la copa del árbol cuando la pitón macho siseó de repente. Ese sonido. Se sentía amenazada. Qin Yang bajó corriendo del árbol. Nunca antes había escuchado un sonido tan aterrador de una pitón macho. ¡Caramba! A mitad de camino, Qin Yang se quedó atónito. A la luz de la luna, la pitón macho se erguía, frente a una docena de insectos grandes, cada uno de más de 1 metro de largo, entrelazados y entrando y saliendo del cuerpo de los demás, enfrentándose a la pitón. Si fueran insectos comunes, no sería tan malo, pero estos eran el tipo de insectos que Qin Yang solía encontrar más repugnantes. 1000 pies.
Comúnmente conocidos como 100 pies, algunos 1000 pies gigantes pueden tener hasta 700 pares de patas. Al ver estos 1000 pies de 1 metro de largo con sus innumerables patas, Qin Yang sintió un hormigueo en la cabeza. Una sola serpiente sería bastante repugnante, pero había más de una docena enredadas. Y esas dos antenas en sus cabezas, balanceándose como un radar. Nota. Originalmente quería publicar solo una foto, pero es demasiado repugnante. Si se asusta fácilmente o tiene tripofobia, por favor, no haga clic en este punto JPEG. Incluso desde la distancia, se podía percibir el hedor a descomposición. Qin Yang estaba de pie boca abajo en el árbol, inicialmente listo para cargar, pero ahora dudaba. Como leopardo nublado, destaco en el combate arbóreo. Soy un oportunista perfecto. No puedo liderar la carga. Recitando en silencio las reglas de supervivencia del leopardo nublado, Qin Yang trepó más alto y comenzó a observar. Además, como animal protegido de primera clase, no era descabellado estar siempre pendiente de protegerse. Al ver el mayor tamaño del pitón macho, Qin Yang se animó en silencio. Este leopardo cree en ti. La selva ya era húmeda y sofocante. Las feromonas secretadas por los 1000 pies hacían que el aire fuera denso, nauseabundo, fétido y algo acre. Esto era diferente del olor de la marca de garganta amarilla o la mofeta. El olor de los 1000 pies era más podrido y sofocante. La pitón macho se sentía extremadamente incómoda. Como animal salvaje, tenía una sensibilidad innata a las situaciones de vida o muerte, y sabía que esa repugnante criatura frente a él era peligrosa. Sobre todo porque la herida de su cola no había sanado, por el momento no era tan ágil, y se preparó para correr. La pitón macho comenzó a retroceder poco a poco, pero los 1000 pies no parecían soltarlo, avanzando tras él. 2000 pies incluso se desprendieron de sus cuerpos principales, sus tentáculos sondeando y acercándose a la pitón macho. Qin Yang se acuclilló en el árbol, se lamió las patas y continuó observando a los 1000 pies. La conclusión fue: no había forma de luchar contra ellos. Sabía que a los 1000 pies les encantaba la comida podrida y no tenían restricciones dietéticas. Antes de mutar, el 1000 pies más grande que había visto medía solo un dedo. En otras palabras, la mutación de estas criaturas era más aterradora que la del pitón macho. Su tamaño se había multiplicado por 10. No tenía ningún sentido, a menos que comieras cientos de lotos dorados. Y los 1000 pies no solo muerden. Están cubiertos de glándulas odoríferas que secretan fluidos para protegerse. Incluso el 1000 pies más pequeño puede causar picazón y molestias en algunas personas sensibles si se toca con la mano. ¿No sería un 1000 pies de 1 metro de largo mortalmente venenoso? Y lo más repugnante es que incluso si lo partieras en dos, la sección de la cabeza sobreviviría y resistiría un corto tiempo. Después de esta mutación, incluso la mitad podría conservar algo de poder de ataque. El objetivo actual de Qin Yang es esconderse con la pitón macho, no enfrentarse a otras criaturas mutadas. Especialmente con estos 1000 pies difíciles de matar, perder el tiempo aquí y esperar a que los soldados humanos lo alcancen significa que realmente tendrá que abandonar a la pitón macho y huir. Un silbido, el chirrido del metal raspando, apareció de repente, como una almohadilla de lana de acero. Cuanto más raspaba, más fuerte se volvía el olor a 1000 pies en el aire. El corazón de Qin Yang dio un vuelco. Surgió un mal presentimiento. Abajo, los 1000 pies se movían rápidamente, tejiendo y retorciéndose. Lo que inicialmente parecía una bola de hilo enredada comenzó a desenredarse automáticamente, extendiéndose hacia afuera. 1, 2, Qin Yang observó atentamente, contando hasta que llegó a 18. Todos los 1000 pies se abalanzaron hacia la pitón macho desde todas las direcciones, sus innumerables patas crujiendo contra las hojas caídas. La pitón macho se dio la vuelta y huyó. Nunca antes había visto animales tan extraños y no tenía idea de cómo reaccionar. Al darse la vuelta, vio al pequeño leopardo nublado observándolo desde el árbol y, con decisión, rodeó el tronco, acercándose al leopardo. ¡Caramba! La mente de Qin Yang se quedó en blanco por un instante. ¿De verdad se consideraba su amo esta estúpida pitón, o de repente se había vuelto inteligente? Incluso sabía que debía correr hacia él. Pero el problema era que los 1000 pies también trepaban árboles, y eran mucho más rápidos. Solo gracias a la rapidez de la reacción del pitón macho y a la distancia que los separaba, era apenas más rápido que los 1000 pies. Pero su cuerpo de 20 metros de largo no parecía rival para los 1000 pies. Uno ya estaba a punto de morder la herida de la cola del pitón macho. Qin Yang finalmente actuó, tranquilizándose constantemente. Soy el leopardo de inversión de Jiaolong.
Justo entonces, se dio cuenta de lo que más temían los mil pies. Uno era la sequedad, pero no había forma de recibir luz solar directa en la selva, sobre todo de noche. El otro, los productos químicos irritantes. Debo controlar la cantidad esta vez, Dios me ayude. Qin Yang pasó por encima del pitón macho, con su fuente de la malicia surgiendo en su interior, y su trasero comenzó a cobrar fuerza. 3000 pies treparon por el tronco del árbol, pero Qin Yang tensó su trasero, y un pequeño chorro de fuente de la malicia, blanco, viscoso y maloliente, brotó. Goteó justo sobre los 1000 pies. Un silbido, como una corriente eléctrica, llenó el aire, e incluso una gota cayó en el ojo de uno de los 1000 pies. Abrió la boca y se retiró apresuradamente hacia la base del árbol. No eran tan sensibles al hedor, pero este fuerte químico era fatal para los 1000 pies. Al ver el efecto, Qin Yang regresó rápidamente a la copa del árbol, observando al pitón macho. Esta lo miró horrorizada, con los ojos moviéndose rápidamente a su alrededor, e incluso tuvo dos arcadas. Claramente, la invencibilidad de la fuente de la malicia había aterrorizado por completo al pitón. Qin Yang bajó la mirada. Aunque no se veía muy bien en la oscuridad, apenas podía ver a los 3000 pies acurrucados en círculo, retorciéndose de dolor. Tan efectivos. Espera, los ojos de Qin Yang se abrieron de par en par. Los 15.000 pies que tenía detrás no habían perseguido el árbol. En cambio, extrañamente, se habían abalanzado sobre los de su especie en el suelo. Crack, crack. El sonido de las extremidades cercenadas al ser mordidas y destrozadas le provocó escalofríos en la espalda. El hedor de los 1000 pies cercenados era aún más intenso, mezclado con el hedor de la fuente de la malicia, indescriptible. Qin Yang sintió una punzada de náuseas. Estaban devorando a los de su especie. Los 1000 pies, insectos sociales estacionales, sobre todo después de la lluvia, suelen verse en densos enjambres bajo piedras y árboles. Una pesadilla infantil para Qin Yang. Ahora, al observar cómo los 1000 pies devoraban a los de su propia especie, tragándolos segmento por segmento, e incluso peleando por la comida, Qin Yang finalmente comprendió el secreto detrás de su rápida mutación. El canibalismo. Imaginó la escena. Miles y miles de 1000 pies entrelazados, devorándose unos a otros bajo la lluvia torrencial. Su número disminuyó hasta formar estos 18.000 pies gigantes. Ahora, cuando 3 eran atacados, los demás no dudaban en comérselos. Es decir, cuando solo quedara uno, nacería el rey insecto. Qin Yang se sacudió, se dio la vuelta e ignoró la escena. Necesito salir de aquí rápido. Si estos se hacen más grandes y largos, el efecto de la fuente de la malicia se debilitará, y eso será difícil. Trepó rápidamente a la intersección de dos árboles, saltó y miró hacia atrás. La pitón macho lo siguió casi sin dudarlo. Esta pequeña serpiente por fin está cogiendo el truco. Parece que necesita presión externa. El 1000 pies no lo persiguió, sino que continuó royendo. Esta prueba transcurrió sin mayores incidentes, y esta vez el control de la fuente de la malicia era bastante bueno. No estaba completamente exhausto. Crack. 4 garras metálicas se aferraron desde el borde del acantilado de la vieja montaña negra. Entonces, uno tras otro, aparecieron cascos militares, seguidos de soldados completamente armados. Uno de ellos inspeccionó rápidamente el terreno e informó. No se ha detectado ningún objetivo. Todos se desplegaron con rapidez y eficiencia para formar un perímetro de unos 10 metros. El líder del pelotón, Yan Chen, llegó y se dirigió directamente al gran baniano. El suelo estaba cubierto de ramas rotas y manchas de sangre. A pocos pasos, los cadáveres de jabalíes y chacales estaban plagados de moscas, y también había algunas pieles de serpiente arrancadas por los chacales. Débiles huellas en el suelo conducían a las profundidades de la selva. Allí, el final no se veía por ninguna parte. Después de un momento, Yan Chen habló en voz baja. Informe, el objetivo está herido y ha escapado de las coordenadas originales. Se solicita apoyo de helicóptero. La pitón macho fue empujada de vuelta al suelo por Qin Yang. Tras alejarse del 100 pies, dejó de arrastrarse. Presa del pánico, Qin Yang orinó sobre ella como advertencia, y solo entonces la pitón reanudó su movimiento. Solo había podido arrastrarse hasta allí gracias a las presiones y amenazas de Qin Yang. Cada vez que se desviaba, Qin Yang saltaba, listo para orinar. Pero Qin Yang vio que parecía haber llegado a su límite. Él tenía la esencia inmortal para sostenerse, pero la pitón no. Finalmente, tras avanzar 1 kilómetro, la pitón trepó a un árbol, con la cabeza completamente agachada, negándose a moverse.
A pesar de la intimidación y las amenazas de Qin Yang, la pitón permaneció inmóvil. Quizás sabía que Qin Yang no pretendía hacerle daño, pero no lo entendía. Ay, parece haber llegado a su límite. Qin Yang sabía que la pitón había quedado completamente agotada por el ataque. Ni siquiera reaccionó al ser orinado. ¿Qué podía esperar de él? Al llegar a la copa del árbol, Qin Yang miró hacia donde había venido, cada vez más inquieto. Esta vez, a diferencia de su escape en solitario en la cordillera Wangan, donde era un leopardo solitario y el equipo de captura aún no había retirado sus armas, tenía la oportunidad de contraatacar al amparo de la oscuridad y la lluvia torrencial. Ahora, atreviéndose a regresar y provocarlos, ni siquiera sabría cómo murió. En tiempos de paz, era un animal protegido de primera clase. Ahora, con el surgimiento de la energía espiritual y las especies mutadas, salir significaba una muerte segura. Además, esta vez su objetivo principal no era él, sino probablemente la pitón macho. Si era absolutamente necesario, podría abandonar su montura e irse solo. Por supuesto, esperaba estar dándole demasiadas vueltas y haber desperdiciado una noche entera de carrera. Tras considerarlo detenidamente, como la pitón macho no podía moverse, había hecho todo lo posible y se había dejado llevar por la suerte. De vuelta en tierra, Qin Yang comenzó a quitar la maleza aplastada para ocultar las huellas de la pitón macho. También arrancó algunas ramas y las colocó a lo largo del camino para que el camuflaje fuera más natural. Deliberadamente creó dos huellas en direcciones opuestas a 100 metros de distancia como distracción. En cuanto al escondite real, apenas era visible en la oscuridad. Finalmente, Qin Yang se ocultó en el árbol más alto, a decenas de metros de la pitón macho, usando el dispositivo maestro del engaño. Esperó en silencio. Trague saliva. Yang Chen, un soldado veterano con muchos años de experiencia, tragó saliva con dificultad, tratando de contener la sorpresa en sus ojos. Los demás soldados hicieron lo mismo. Todos miraban nerviosos a los 100 pies enredados que tenían delante. Su primera reacción fue similar a la de Qin Yang. 15 100 pies, cada uno de más de 1 metro de largo, estaban entrelazados, y la imagen se transmitía a la base militar a través de una microcámara en sus cascos. Toda la sala de mando estaba en silencio, salvo por el susurro de los 100 pies entrelazados en la gran pantalla. Varios soldados que procesaban la entrada de datos no pudieron evitar girar la cabeza, temerosas de que las criaturas saltaran repentinamente de la pantalla. El comandante en jefe de la operación, de pie al frente, era posiblemente la persona más tranquila del lugar. Un coronel, irradiaba autoridad sin ira. Mátenlos a todos, traigan una pequeña parte de la organización. Entendido. El sonido de los disparos trajo tranquilidad a todos en la base. Para ellos, significaba seguridad. Pero para Qin Yang, en la selva, era aterrador. Qin Yang yacía boca abajo en el árbol, escuchando la densa ráfaga de disparos. ¿No era esa la dirección de donde venían los 100 pies? Incluso hubo una gran explosión al final, probablemente de granadas. Miró a la pitón macho en diagonal. Solo levantó la cabeza un instante antes de volver a descansar. Como dice el refrán, la ignorancia es una bendición. Si la pitón conociera el concepto de armas de fuego, supiera que estaban a punto de dispararle, ¿reaccionaría así? Por desgracia, no hay sí. Una bestia es una bestia. Quizás en un futuro lejano, con la ayuda de la energía espiritual, los animales desarrollen inteligencia, pero intentar burlar a los humanos es una muerte segura. El tiempo transcurría, y cada segundo se le hacía increíblemente largo y agonizante a Qin Yang. Huir con la pitón era demasiado tarde. Bien podría esconderse al amparo de la noche, quizás ofreciendo un atisbo de esperanza. Casi al mismo tiempo que cesaban los disparos, un gemido llegó del horizonte. El corazón de Qin Yang se encogió, su cuerpo se tensó involuntariamente. Lo que menos quería ver había aparecido. El sonido de las hélices rozándolo era un rastro de la civilización moderna, el arma fría más poderosa del momento. El rugido del helicóptero se hizo más claro, como si le recordara los métodos humanos. Una vez capturado, se enfrentaría a interminables y oscuros experimentos. La mirada de Qin Yang se endureció de repente. Saltó del árbol y corrió hacia el árbol donde estaba la pitón macho. Esconderse era inútil. Correría. Correría hasta que no pudiera más. Pero no se quedaría sentado esperando la muerte. La pitón macho también levantó la cabeza, mirando al cielo con cierta confusión, y entonces vio al pequeño leopardo nublado abalanzándose sobre él. Puf, puf, puf. Qin Yang se paró frente a la pitón, emitiendo sonidos cortos, bajos y agudos de puf, puf.
No podía hablar, y la pitón no podía entenderlo, así que solo podía usar el método de la pantera nebulosa para recordárselo constantemente. Se estaba volviendo loco. Su mente estaba llena de imágenes de mesas experimentales, instrumentos e investigadores con batas blancas a su alrededor. La pitón estaba atada a un marco, con el cuerpo cubierto de tubos. Esta escena sería devastadora para cualquier animal. Pero fue precisamente porque Qin Yang conocía los métodos humanos que se sintió aún más desesperado. Vámonos. Vienen los humanos. Rendirse fácilmente no era propio de Qin Yang. Lo instó una y otra vez, pero los ojos del pitón macho permanecían llenos de confusión y desconcierto. Maldita sea. Muévete. Estúpida serpiente. El viento sopló y el rugido del helicóptero alcanzó su punto álgido. Qin Yang sintió que a esa distancia era justo donde se había disfrazado de una bifurcación en el camino. Los soldados en tierra definitivamente estaban explorando. A solo 100 metros. Maldita sea. Qin Yang golpeó la cabeza del pitón macho con sus garras y echó a correr en otra dirección. Había hecho lo que debía hacer, e incluso lo que no debía. Aunque en secreto deseaba una pitón gigante que pudiera transformarse en dragón como montura, como animal salvaje, quería que el pitón macho viviera. Aunque muriera, no estaría atado a una mesa de experimentos. Pero como todo estaba fuera de su alcance, no podía ser culpado. No podía quedarse y ayudar a la pitón macho a luchar contra el helicóptero armado. No quería morir. Tal vez la pitón macho comprendió de repente, o tal vez fue estimulada por la proximidad del helicóptero, pero la pitón macho se movió de repente. De vuelta en el suelo, siguiendo la dirección de Qin Yang, se pusieron de pie. Sus cuerpos de 20 metros de largo aplastaron una gran extensión de vegetación verde. Qin Yang, mientras tanto, estaba en los árboles, uno tras otro pasando como un rayo. La mayoría de los 1000 pies habían muerto. Los pocos que quedaban escaparon, dejando solo un hedor en el suelo. Después de recoger algunos, los soldados continuaron por las huellas dejadas por la pitón macho. No mucho después de que se fueran, algunos 1000 pies más pequeños salieron arrastrándose del suelo, trepando sobre los cadáveres de su especie y comenzando a devorarlos. Pronto, 3 caminos aparecieron ante los soldados. Yang Chen se agachó en el suelo. Los 3 caminos eran claramente visibles bajo sus gafas de visión nocturna. Sin embargo, esto sí había causado un ligero retraso. A la derecha. A perseguir. El helicóptero, en vuelo estacionario, se inclinó hacia adelante, rozando el dosel de la selva tropical, y dirigió su reflector militar hacia la derecha sol nocturno, iluminando un radio de varios cientos de metros. El piloto bajó la vista desde la aeronave e inmediatamente divisó la pitón birmana gigante de 20 metros de largo en el suelo. Un descenso en picado acortó la distancia al instante. Qin Yang observó las luces que brillaban a través de la selva y sintió una repentina sensación de impotencia. Probablemente la montura dragón haya desaparecido. El potente reflector iluminó a la pitón macho, haciéndole perder temporalmente el sentido de la orientación. Era un sol nocturno mucho más brillante que los faros de un coche. Incluso con la intensidad más baja, seguía siendo demasiado brillante para que los animales comunes lo miraran directamente. A medida que recuperaba la vista lentamente, la pitón macho comenzó a huir presa del pánico. Sin embargo, la pérdida de orientación la dejó completamente desorientada. Qin Yang se detuvo en el árbol, con la intención de regresar y guiar a la pitón. Pero justo cuando se dio la vuelta, uno de los rayos de luz pareció haberlo visto, exponiéndolo también al rayo. Los ojos de Qin Yang brillaron, y casi en el instante en que la luz se desvaneció, se escondió entre las copas de los árboles a su lado, desapareciendo de la luz. La pitón macho solo podía intentar esquivarlo instintivamente, pero a menudo la luz seguía su giro. Bajo la intensa luz, la pitón prácticamente giraba en el mismo sitio. Qin Yang, escondido detrás de un árbol, estaba lleno de resentimiento. Se había preparado durante tanto tiempo, logrando finalmente la aceptación de la pitón, y estaba a punto de ser completamente dominado y arrebatado por los humanos. Era imposible no sentir resentimiento, y como bestia reencarnada, sumado a la influencia de Chen Jimin y su grupo, Qin Yang no sentía ninguna simpatía por los humanos. Sabía muy bien que la codicia y el egoísmo humanos, incluso hacia alguien como Jian Yu, se convertirían en un adversario si hubiera un beneficio absoluto. No, aún había una oportunidad. Qin Yang se obligó a calmarse, pensando con rapidez, y aprovechó un fugaz momento de inspiración.
Sobre la selva tropical, los helicópteros no podían aterrizar y solo podían flotar en el aire, usando sus brillantes luces para interferir con el flujo de luz, esperando la llegada de las tropas terrestres. Además, los helicópteros militares estaban armados. El hecho de que aún no hubieran disparado significaba que se preparaban para capturar viva a la Pitón. Por lo tanto, esta breve ventana de oportunidad antes de la llegada de las tropas terrestres era su única posibilidad de supervivencia. ¿Cómo bloquear la luz? Qin Yang miró a su alrededor, buscando rápidamente algo útil. La pitón macho estaba en el suelo, retorciéndose como un ciego, siseando de dolor. De repente, un banano en diagonal llamó la atención de Qin Yang. Una hoja de banano. Eso es. Al instante siguiente, Qin Yang se movió, saltando en 2 o 3 saltos, aterrizando ágilmente en el suelo. Con un suave tirón de sus colmillos, mordió una gran hoja de banano y, sin dudarlo, se giró y corrió hacia la pitón macho. Dentro del helicóptero, además del piloto, había 3 soldados. El copiloto sostenía binoculares, vigilando atentamente el suelo, ajustando constantemente el foco. Atención. Ese pequeño leopardo nublado regresa. No, tiene una hoja de banano en la boca. Quienes podían acceder a los rangos superiores tenían respuestas de emergencia excepcionalmente rápidas, y adivinaron las intenciones de Qin Yang de un vistazo. Intenta interferir con la misión. Este no es un leopardo nublado común. Ahuyéntenlo rápido. Qin Yang esquivó a diestro y siniestro, siempre manteniendo la vista alejada de la luz directa. Con su visión de 4 colores de nivel 3, la intensa luz no le afectó tan terriblemente como a la pitón macho. Mientras evitara ser golpeado directamente, podría resistirlo. ¡Bang! La pitón macho se estrelló contra un árbol, sacudió la cabeza y se preparó para girar en otra dirección. Qin Yang amortiguó suavemente la caída, aterrizando sobre su nuca, lo que hizo que su cabeza se inclinara ligeramente. Levantó una hoja de plátano, creando un rayo de luz entre la pitón y la brillante luz del sol. Su cola rozó la cabeza de la pitón, y esta vez, la pitón cooperó, huyendo hacia la oscuridad de la selva casi en el instante en que la luz fue bloqueada. El helicóptero los persiguió, con los reflectores encendidos. A varios cientos de metros detrás, Yang Chen guiaba a unos 30 hombres hacia adelante rápidamente, comunicándose con el helicóptero. Sin embargo, su velocidad era muy limitada en la selva, y debían estar constantemente alerta ante la aparición repentina de plantas mutadas. Quedan unos 200 metros, usen ametralladoras para bloquearlos y obligarlos a detenerse. Las ametralladoras suspendidas bajo el helicóptero escupieron fuego. Qin Yang sintió que el mundo se quedaba en silencio por un segundo. Las balas llovían justo delante de la pitón que huía, perforando bananeros y arbustos, y dispersando a otros animales pequeños en los alrededores. La pitón macho, asustada, intentó cargar de nuevo, pero Qin Yang rápidamente usó su cola como freno para tirar de su cabeza hacia atrás y cambiar de dirección con fuerza. Sin embargo, la trayectoria de las balas cambió. Si seguía avanzando, podría ser él quien recibiera el impacto. Su armadura de roca de nivel 4 podía resistir las balas, pero las balas comunes y el fuego pesado de las ametralladoras eran otra cosa. Qin Yang usó su cola para calmar a la pitón, que se quedó inusualmente silenciosa, aparentemente comprendiendo el extraño comportamiento del pequeño leopardo nublado esa noche. Intentaba guiarlo a un lugar seguro. Pero era demasiado tarde. En menos de 10 minutos, Qin Yang vio a docenas de soldados acercándose desde detrás de la selva tropical. ¡Ay!, suspiró para sus adentros, sabiendo que si no se marchaba ya, sería demasiado tarde y perecería allí. Movido por la compasión, colocó una hoja de plátano sobre la cabeza de la pitón y le dio unas palmaditas suaves cerca. Justo antes de que aparecieran los soldados, se abrió paso repentinamente hacia la izquierda, deslizándose entre los disparos de las ametralladoras. La pitón macho siseó tras ellos, intentando seguirla, pero su enorme cuerpo de 20 metros de largo era demasiado pesado. Una hoja de plátano cayó al suelo y la luz brillante regresó. Como un niño asustado, se agachó rápidamente, intentando esconderse bajo la hoja. Entonces, sonidos que no podía comprender comenzaron a rodearla. Antes incluso de que Yang Chen y sus hombres llegaran, se dio la orden. Equipo 1, Equipo 2. Mantengan la vigilancia. Equipo 3. Administren el potente tranquilizante. Equipo 4. Abran la jaula. Sí, señor. Al oír esto, la pitón macho, ya presa del pánico, se asustó aún más. Siseo, intentó encontrar al cachorro de leopardo nebuloso, pero este había perdido el calor de la cabeza.
Así que solo pudo soportar la luz, levantar el torso y lanzar una advertencia por sí solo, intentando ahuyentar a estas criaturas de dos patas con su diferencia de tamaño. Pero fue inútil. La luz cegadora, como el sol, como un enemigo mortal, le impedía abrir los ojos, lanzar un ataque y solo podía barrer a ciegas con su cola herida. Esto era la supresión del equipo militar. Si fuera un humano, probablemente estaría cegado por esa luz. Los equipos 1 y 2 ni siquiera necesitaron acercarse. Tomaron las pistolas tranquilizantes que habían preparado con antelación y apretaron los gatillos. Sin embargo, el tranquilizante no penetró en la pitón macho. En cambio, la punta quedó inutilizada. Sus escamas han mutado. Apunta a su abdomen y cola. Esta es la humanidad, una especie muy inteligente. La pitón macho sintió un dolor agudo en el abdomen, más doloroso que cuando se había arrastrado por la espesura de la selva. Sintió un hormigueo y entumecimiento por todo el cuerpo, y sus cuartos traseros comenzaron a tambalearse, su cola también dejó de responder. Esta sensación continuó extendiéndose por todo su cuerpo. La pitón no la comprendió, solo se sintió cansada y agotada. Su cabeza erguida se balanceó precariamente, finalmente estrellándose contra el suelo con un golpe sordo. Antes de cerrar los ojos, la pitón forcejeó para moverse, intentando ver dónde estaba la pequeña pantera nebulosa. Líder de pelotón. La jaula no es lo suficientemente grande. Probablemente no quepa. Métela. Apriétala. Cuidado de no romperla, intenta mantenerla intacta. Primer equipo. Informe sobre la situación de la pantera nebulosa. Informe, no se encontró objetivo, debe haber escapado. Para entonces, amanecía. Además de los helicópteros que giraban, la selva se llenaba del canto de las aves. A decenas de metros de distancia, Qin Yang se escondió en un árbol, solo sus ojos visibles, observando a los soldados que se movían ajetreados entre las capas de hojas. La pitón macho fue introducida lentamente en una gran jaula de metal, enrollada una y otra vez. Cuando pareció que ya no cabía más, varios soldados empujaron con fuerza con las manos hasta que la pitón de 20 metros de largo quedó completamente metida dentro. Clic. Se escuchó un sonido metálico. A Qin Yang se le encogió el corazón. Era el sonido de la jaula al cerrarse. En su campo de visión, los soldados casi habían terminado. Varios cables de acero descendieron del helicóptero, sujetándolos a todos a la gran jaula de hierro. Tras encontrar un ángulo adecuado, con el rugido del motor, la jaula de hierro se elevó lentamente. 1 metro, 2 metros, hasta que fue arrastrada por encima de las copas de los árboles. Qin Yang clavó sus garras en el tronco del árbol, apenas conteniendo su rabia. Justo entonces, un pequeño punto rojo apareció en el horizonte. El sol real, el sol que la pitón macho podía mirar directamente. El helicóptero se detuvo un momento y, de repente, elevó la altitud, como un general triunfante, cargando con su botín, rumbo al sol. Misión cumplida. Retirada. Cuarto escuadrón. Esperen en el acantilado de la montaña negra vieja. Olvidaron, o mejor dicho, ignoraron, a Leopardo de las nubes. Las tropas comenzaron su retirada. La selva tropical volvió lentamente al silencio. Qin Yang llegó a la copa del árbol, disfrutando del sol de la mañana. Se sentía increíblemente incómodo, sofocado y resentido. Incluso había un atisbo de desesperación. Parecía ver su futuro reflejado en el candado. Ese candado no solo ataba a la pitón macho, sino también al corazón de Qin Yang, el corazón que una vez perteneció a un humano. El sol primordial aún no era tan cegador. Miró en la dirección en la que se había ido el helicóptero con ojos fríos. La pitón macho había sido capturada viva. Los humanos probablemente no la matarían pronto, tal vez se reencontrarían. Pero los humanos eran tan bárbaros como siempre. El propio Qin Yang no se había dado cuenta de que ya no confiaba en los humanos. Incluso las semillas del odio habían brotado en lo más profundo de su ser. Conociendo los métodos humanos, sabía muy bien que el desastre de la selva apenas comenzaba, y la pitón macho era solo una parte. Un día, estos gigantes de acero centrarían su atención en él. Si seguía igual entonces, moriría sin duda. Evolucionar. Tenía que evolucionar hasta el punto de que los humanos le temieran. De repente, un minibet escarlata aterrizó en una rama cercana. El ave, completamente carmesí, se acicaló sus magníficas plumas, con un pétalo colgando de su pico. Quizás exhausto, Qin Yang no lo molestó ni pensó en atacarlo. Su mirada no contenía malicia. Simplemente observó en silencio, disfrutando de la tranquilidad, mientras su corazón inquieto se calmaba gradualmente.
El sol salió como de costumbre, y la desaparición del pitón macho fue como una roca cayendo al mar, rápidamente olvidada por la selva tropical. La aparición del pececillo carmesí, junto con su claro llamado, animó un poco a Qin Yang. Este pececillo tenía la cabeza, el pico y la parte posterior de sus alas negros, mientras que su vientre y larga cola eran carmesí, como llamas. Macho. Distinguir a los machos de las hembras era muy fácil para los pececillos. Los machos eran carmesí y las hembras eran de color amarillo pálido, por lo que Qin Yang lo reconoció de un vistazo. Aparentemente sintiendo la mirada del pequeño leopardo nublado a su lado, el pececillo macho dejó de acicalarse las plumas y lo miró con curiosidad. Sus ojos se encontraron, ambos mostrando curiosidad. Después de observarse mutuamente por un rato, el pececillo gritó un par de veces, pareciendo particularmente feliz. Las feromonas entre criaturas son algo muy misterioso. Qin Yang no tenía malicia en sus ojos, y el pequeño pájaro quizás también lo percibió, volando con audacia y aterrizando justo junto a la gruesa cola de Qin Yang, picoteándolo 2 veces con su pequeño y puntiagudo pico. Al principio, picoteó, pero luego empezó a olfatear. Este pájaro no solo era audaz, sino también inexplicablemente cariñoso con él, dejando a Qin Yang desconcertado. Esta era la primera vez desde su renacimiento que un animal le mostraba tanta cercanía. Mientras Qin Yang lo observaba, una tenue y exótica fragancia emanaba del pequeño pájaro. Era energía espiritual. ¿Cómo podía Qin Yang no reconocer esa fragancia? Acababa de comerse un loto dorado entero. Instintivamente extendió la mano para darle un manotazo, pero entonces se dio cuenta de que la fragancia no provenía del pequeño pájaro. Cuando apareció el pájaro carmesí miniatura, tenía medio pétalo rojo en el pico, algo que Qin Yang no había notado. Ahora, ese pétalo había sido desechado por descuido y aterrizó en una hoja en la copa del árbol. La fuente de la fragancia debía ser ese pétalo. Qin Yang fingió que no había pasado nada, siguiendo las travesuras del pequeño pájaro, con la mirada fija en el pétalo rojo intenso que quedaba. Como estaba incompleto, no podía distinguir qué tipo de flor era con solo mirar los bordes. Después de todo, la provincia de Yunnan era un paraíso floral, con innumerables capullos rojos. Pero la fragancia que emanaba del pétalo era, en efecto, idéntica a la del loto dorado. Sin duda, era el aroma de la energía espiritual. Qin Yang les dio a estas plantas un nombre. Seres espirituales puros. Esto suele referirse a especies con muy pocos puntos de evolución, sin talentos especiales, pero cuya energía espiritual es tan rica que produce una fragancia única. Al recordar los cambios en su cuerpo tras comer el loto dorado, el corazón de Qin Yang ardía de emoción. Este cambio no estaba relacionado con el sistema. Era simplemente una evolución natural tras absorber suficiente energía espiritual. La mayoría de las especies mutan en una dirección determinada. La última mutación de Qin Yang fue una transformación física, aumentando su tamaño mientras mantenía la velocidad y el equilibrio. La razón de sus especulaciones sobre la velocidad y el equilibrio era que, al aumentar su tamaño, su cuerpo se volvía más ligero. Si pudiera comerse a este ser espiritual puro, quizás podría desencadenar su segunda mutación. Entonces, su tamaño sería comparable al de un leopardo nublado adulto, y con sus otros talentos sistémicos, no correría mucho peligro a menos que se topara con una criatura mutada extremadamente anormal. Chillido, chillido. El pececillo carmesí pió 2 veces, su pequeño pico atrapó la cola de Qin Yang, solo capaz de agarrar la superficie del pelaje porque su pico era demasiado pequeño. Esta acción fue sorprendentemente similar a cómo Qin Yang había instado antes al pitón macho. Qin Yang comprendió de repente. Desde el sondeo inicial hasta la obvia guía actual, no pudo evitar sospechar que el minibet había mutado en una habilidad sensorial. ¿A dónde lo llevaba? Lleno de curiosidad, Qin Yang se levantó de la copa del árbol. Al ver esto, el minibet carmesí pió con entusiasmo 2 veces y voló en la distancia. Qin Yang lo siguió. El minibet volaba un rato, luego se detenía y miraba a Qin Yang. Al verlo seguirlo, continuaba volando. Qin Yang lo probó una vez, desviándose deliberadamente en una dirección diferente, y el minibet voló de inmediato para corregir su rumbo. Por lo tanto, era prácticamente seguro que este pájaro lo llevaba con otro propósito. Unos 3 minutos después, se escuchó un chirrido desde adelante. Qin Yang se detuvo y miró. A una docena de metros de distancia, los árboles estaban cubiertos de minibets carmesí. Desde la distancia, parecían una llama ardiente, con hembras de color amarillo pálido zigzagueando entre los machos, jugando y retozando.
El pájaro que guió a Qin Yang emitió un par de llamadas superficiales en respuesta a la bandada, luego se giró para llamar a Qin Yang antes de descender de las copas de los árboles al suelo. Una fragancia tenue y exótica llenó el aire. Qin Yang lo siguió rápidamente. Claramente, de todos los pájaros en miniatura de la bandada, solo el que había liderado el camino había mutado con éxito. De lo contrario, no poseería una inteligencia tan alta. El pájaro en miniatura aterrizó junto a una gran flor roja vibrante, sus alas revolotearon un par de veces y sus ojos se desenfocaron. Al ver esto, a Qin Yang se le cortó la respiración. ¿Esto es, una flor parásita? Esta flor había sido declarada oficialmente extinta hacía mucho tiempo, y su forma única y su naturaleza parásita atrajeron mucha atención en línea en aquel entonces. El parasitismo significa vivir en las raíces de las plantas, sin tallo ni hojas visibles, solo una flor solitaria, ovalada en la base, como una copa roja desde la distancia. Pero ahora, los 10 pétalos florecientes, además de rojos, estaban rodeados por una neblina. Al ver esto, Qin Yang finalmente comprendió. Ese era el propósito por el que lo había traído allí. En ese momento, el mini carmesí actuaba como si estuviera borracho. Qin Yang estaba un poco desconcertado. ¿Por qué habría venido a él por iniciativa propia? ¿Y acaso no comía? Algo no encajaba, aunque no lograba identificarlo. Explicarlo como mera coincidencia era demasiado improbable, sobre todo considerando el anterior comportamiento cariñoso del ave. Desafiaba el sentido común. Eso solo dejaba una posibilidad. La habilidad mutada del ave probablemente era de tipo sensorial. Podía percibir el peligro, la buena voluntad e incluso el aura de espíritus puros en su propio cuerpo, aunque esto era solo una especulación. Además, su inteligencia probablemente superaba la de un pájaro miniatura común, quizás incluso la de un pitón macho, o quizás era más espiritual. Qin Yang observó al ave con atención de nuevo, pero no vio nada inusual. Quizás este pájaro guardaba un secreto más profundo. Incluso con otras variables, estaba decidido a tomar la flor parásita. Como el pájaro miniatura lo había atraído hasta allí, no temía que se la robara. Sin dudarlo mucho, usó su cola para recoger la flor parásita. El pájaro miniatura no mostró disgusto. En cambio, voló alegremente en círculos alrededor de Qin Yang, aparentemente muy complacido con sus acciones. Chillido. Al aterrizar, saltó y se dirigió hacia los arbustos cercanos. Qin Yang lo siguió, igualmente curioso por saber con qué necesitaba su ayuda la pequeña criatura. Justo cuando se asomó entre los arbustos, meneando la cabeza, la respiración de Qin Yang se aceleró. 2 flores parásitas mutadas, más grandes y vibrantes, crecían en el suelo. El pájaro en miniatura se acercó al centro de las 2 flores, levantando su pequeña cabeza hacia Qin Yang, con los ojos ligeramente entrecerrados como diciendo: «Mira. Es un regalo para ti». ¿Sorprendido? Sobre todo cuando Qin Yang mostró sorpresa, el pájaro en miniatura se mostró aún más satisfecho. Ahora era el turno de Qin Yang de inquietarse. Si la primera cuenta era una coincidencia, ¿qué había sido de la segunda y la tercera? Estaba absolutamente convencido de que este pájaro había despertado una inteligencia comparable a la humana, y alguna otra extraña y maravillosa habilidad. Esto no podía describirse como una recompensa. Era un regalo completo. A juzgar por su expresión, probablemente sabía que estas flores eran tesoros. Qin Yang también las cogió, sin dudarlo. Ser cortés en ese momento sería una falta de respeto. Para expresar su gratitud, Qin Yang bajó la cabeza y acarició con el hocico la cabecita del pececillo carmesí, con las plumas de su cuello. El ave no se negó. Al contrario, parecía aún más cómoda, entrecerrando los ojos de puro disfrute. Parecía feliz de haberse ganado el afecto de Qin Yang. Qin Yang se dio la vuelta y corrió de vuelta al gran árbol del que había salido. Estaba deseando experimentar una gloriosa evolución. ¡Wosh! El sonido de un aleteo llegó tras él. Había supuesto que el pececillo volaría de vuelta con su bandada, pero lo siguió directamente, posándose bruscamente sobre su lomo. Qin Yang se movía con rapidez cuando miró hacia atrás, aturdido por unos segundos. Vio al pececillo enterrando la cabeza entre sus plumas, frotándose contra él. Entonces, estiró las alas con fuerza, y las plumas negras de su cabeza y lomo comenzaron a caer, todas arrastradas por el viento. Qin Yang se alarmó en secreto y aceleró el paso, deteniéndose en el dosel del higo estrangulador. Unos minutos después, el pececillo estaba completamente calvo, salvo por sus plumas rojas. El ave se durmió profundamente. La posición para dormir era tan cómoda que Qin Yang no pudo evitar reírse entre dientes.
¿Se estaría preparando este tipo para una mutación?